Dios, yo me meto la droga y está condenada a ese efecto. Mami, si me estás viendo, te amo. Bienvenido a Neiel Rivera TV. Bienvenido mi gente a otro episodio más de Ahora o Nunca. Recuerden compartir este video, darle like y por supuesto poner la campanita. Yo sé que alguien se va a tener que inspirar por todas estas entrevistas y por todas estas cosas. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy está conmigo Angelo, un amigo que quiero y aprecio un montón. Y yo sé que él tiene muchísimas cosas para contar, así que yo espero que en este podcast no llore ni nada, pero él va a reír, él va a llorar y nos va a contar todas las cosas porque yo sé que él tiene mucha tela para cortar. Brother, ¿estás bien? Agradecido, brother, por la oportunidad y es una bendición estar compartiendo con esta audiencia que siempre se conecta a través de este podcast y contigo sobre todas las cosas. Gracias, brother. Mano, yo estaba pensando, ¿verdad? Después que te invité y toda esa cosa, yo estaba pensando, como yo decía, de cuál fue la primera vez que yo lo conocí o de dónde como que me entró esa de llamarlo. Entonces yo estaba pensando y me recordé un día que tú fuiste a la iglesia de nosotros. Entonces tú comenzaste a hablar de tu testimonio, de las cosas que tú habías pasado, de por dónde habías atravesado, hasta lo que era ahora. Y eso, si mal no me recuerdo, lo comparaste con un texto de la Biblia y por ahí seguiste. Y en verdad que fue algo súper excelente y me encantó porque hasta el día de hoy todavía me recuerdo de ese día. Pero tú estabas hablando, si yo mal no me recuerdo, si no era tu mamá o tu papá, uno de los dos, que él te decía como que yo no creo en ti, o tú vas a hacer un tecato, vas a hacer esto, lo otro, y eso se me quedó en la mente bien brutal. Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo y personas que nos van a ver después, que ellos están pasando por eso, o van a pasar por eso, o tienen similitudes en lo que tú has experimentado, porque como hablaba hace unos días con una persona, yo le decía, no es que nosotros seamos el centro de atención, pero sí cuando la gente dice, diatre, si Ángelo lo logró, pues yo lo puedo lograr también. Y pues yo creo que eso inspira a las demás personas y pues de eso se trata este podcast, de que ellos puedan escuchar tu historia, puedan escuchar todo eso. Pero antes de entrar a ese medio, porque me imagino que eso fue en la adolescencia tuya, ¿verdad? Ajá. Eso fue como en tu adolescencia. Antes de entrar a todo eso, ¿de qué pueblo tú eres? ¿Sabes? ¿De dónde tú naces y te crías? Ok, yo tengo una melcocha de nacimiento, como decimos nosotros. Hay un famoso cliché que dice, no, yo nací y fui criado en el Evangelio. Yo siempre digo que yo nací en el hospital y entonces me criaron en el Evangelio. Ajá. Yo nací en el pueblo de Río Piedras, Puerto Rico. Me crié con mi abuela en el barrio San José, allí cerca de Manuela Pérez. En Río Piedras, Santurce. Eso es casi San Juan, allí. Exacto. Por eso te digo, es una melcocha. Sí, De ahí, he pasado por ahí porque un amigo de mi papá tiene una casa por allá y vamos a correr jet ski, bote y sí, un revolú. pues Pero allí sé cerquita dónde de lo que se conoce como la Laguna San José, Ajá. el Molo San Juan, en la parte de atrás, literalmente de ese lugar, aunque mi familia como tal vivía en Río Piedra. Yo digo mi abuela porque mi abuela y obviamente mi abuelo estuvieron separados desde que yo nací, obviamente hasta casi morirse mi abuelo hace como 2, 3 años atrás. Y mi abuelo vivía en Cataño. En realidad no era Cataño, era Guaynabo Amelia. Entonces, está ahí entre Ajá, está la cerquita. colindancia y la realidad es que yo me crío con mi abuelita. Cuando yo nací, obviamente, como parte de la experiencia o el escenario que viví de las operaciones. Más ahorita hablamos un poco de eso. Pero cuéntanos, porque ese es el principio. ¿Qué pasó con tu vida ahí me imagino que eso fue en meses de tu edad? Ok, como les contaba, ahorita hablábamos acerca de lo del libro, que eso sí hablamos más ahorita. Entonces, en el libro yo comienzo hablando desde antes de yo nacer. Okay. Yo un día me siento con mi mamá, mi papá, más con mi mamá, y recopilo toda la información, recojo a mi abuelo, esto. Y entonces, cuando obviamente
mi familia se entera de la noticia de que mi mamá estaba embarazada. Para aquel entonces mi abuelo pertenecía a un concilio muy reconocido aquí en Puerto Rico. Entonces había como una tormenta que estaba atravesando la familia de mi mamá, ya que para aquel entonces mi abuelo y mi abuela se divorcian. Ok. So, era una temporada donde literalmente pues divorciarse dentro, ¿verdad?, de lo que es una institución, pues no era lo común. Sí, en Era, la iglesia, como, o sea, y siendo pastor, me imagino, o algo así. claro, claro. Entonces, pues eso fue un caos. El pastor fulano se Sí, divorció. rápido, está Las en la razones, carne. obviamente, fueron muy fuertes. Eso marcó a mi familia, marcó a mi mamá, marcó a mis tíos. Mi mamá sale de la casa, se cría, se va a vivir con su mejor amiga. Y en el proceso de vivir con su mejor amiga es que conoce a mi papá. Oh. Entonces empieza obviamente la relación, ella queda embarazada fuera del matrimonio, que eso añade, eso fue otro Ah, caos más, eso fue otra bomba más, porque estaba ah. la noticia de que pastor fulano está en proceso de divorcio más. ¿Supiste que la hija del pastor Sí, tenía está un embarazada? bochinche ahí para hablar por ahí So, para... que fue muy fuerte, ¿sabes? Ajá, Tanto para la posición pastoral de mi abuelo como la posición de padre. ajá. So, obviamente, mi abuelo pues entra en esta incertidumbre. ¿Qué hago? La saco de mi casa. Nos rompió la línea de valores que he enseñado. Ella Ajá. sabe que eso no está bien. Y ya ustedes saben, ¿sabe? El proceso de que obviamente no es que yo no diga que no estoy de acuerdo. Sí, obviamente hay valores, hay Ajá. principios que siempre vamos a cuidar, ¿verdad? Siendo cristianos, ¿no? Y entonces, pues, en ese proceso, mi mamá con miedo, papi me va, ya tú sabes, me va a desheredar y todas esas cosas. Ajá. Pero en el proceso, como yo cuento en el libro, yo le hago una pregunta a mi mamá en un momento dado y le digo, ¿qué hizo que abuelo no tomara la decisión que todos esperaban que tomara? Ajá. Entonces ahí ella me cuenta de una experiencia como 2 años o 3 antes de yo nacer. Mi abuelo le da un derrame cerebral con un derrame cerebral con un de esto del corazón, un paro al corazón mezclado a la misma vez. Eso lo lleva a Diadre. un estado de coma. Estaban en New Jersey, allá lo desahucian y el día antes de que ya lo desahuciaran y llévatelo para tu casa y tú sabes todo el proceso Ajá. médico, viajó un hombre de Puerto Rico y entra en el cuarto donde se encontraba mi abuelo con todas las Diadre. máquinas. Y cuando mi abuelo obviamente en estado de coma, nada pasaba, la persona, un hombre de Dios, se le acerca y le dice, Caraballo, usted no se puede morir todavía porque Dios va a levantar a alguien de la familia que va a seguir el legado pastoral de la casa. Diadre. So, al día siguiente, cuando mi familia van a hacer todo el proceso de sacarlo y llegan al hospital, lo más impresionante fue que mi abuelo estaba en el borde de la cama, sentado, sin las maquinarias puestas, y lo primero que pidió fue comida porque tenía hambre. Diadre, o Eso sea, fue un testimoniazo hacho, impresionante. literal. La ciencia todavía no se lo explicaba, todo eso. Y cuando yo le pregunto, obviamente volviendo a mi mamá, ¿por qué fue? Mi mamá dijo, es que a él le dieron una palabra. Diadre. Y él se acordó de la palabra y lo primero que me preguntó fue, ¿qué tú vas a tener? O qué, ¿sabes? ¿Qué es eso va a ser? Y cuando ella le dijo, va a ser un varón, él dijo, este es el que va. Y yo tengo obviamente 2 hermanas, Ajá. tengo como 3, 4 primos, somos Sí, son bastantes muchos. como para él afirmar con certeza en ese momento, este va a ser. Diadre. Que había una marca, pero dentro de esa marca, obviamente, pues nací normal. Al año y medio, mi mamá cada vez que me iba a cambiar, siempre yo empezaba a llorar. Entonces mi mamá de barrio, de caserío, Ajá. buen boricua, tú sabes, con el sazón maternal de Puerto Ajá. Rico, decía siempre, este nene no le gusta que lo cambie, este nene es un puerco, Ese tú nene se sabes. quiere quedar cagado. Pues entonces, pero mi tía, que era obviamente hermana de mi papá, aunque no de sangre, y más Ok. adelante te voy a contar otro, ¿verdad?, proceso de la parte de mi papá, había estudiado medicina. Ok. Entonces ella decía como que no es normal que cada vez específicamente que lo van a cambiar, pero
no es que lo van a cambiar, es que tú sabes que las madres boricuas, cuando iban a cambiar los nenes, cogían a los nenes, le unían las dos piernitas y las levantaban para arriba y ya tú sabes, págata. Pues entonces, cada vez que ella me tocaba los pies, yo empezaba a llorar. Oh. So ella dice, llévenlo, que no es normal. Pero para ese tiempo era la primera celebración del añito, aunque ya yo lo había cumplido. Okay. Mi familia, pues la realidad es que yo vengo de una familia pues común como cualquiera, pero de muy, muy bajos recursos. Mi mamá no trabajaba, mi papá ejercía la profesión de barbería. Para aquel entonces te estoy hablando que los recortes eran a unos 50, $2. Diadre. $3 apenas literalmente daba para nosotros. Ajá. Éramos tres, literalmente cuatro, porque mi papá tenía un varón que era mi hermano de una relación anterior que pasó a vivir con nosotros porque su mamá murió de cáncer. So, añade de todo eso, era una carga muy fuerte. Él estudiaba, se salió de estudiar, estaba estudiando para ser trabajador social. Okay. So, dentro de todo ese proceso, llegó como al año y medio que me pudieron celebrar mi primer añito. Bien. Y en el primer añito, durante la fiesta de celebración, mientras yo me encontraba corriendo con los muchachos, yo tengo una caída. Cuando tengo una caída, ¿sabes? Comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, me metieron para adentro y mi tía vuelve y le recalca y le dice, no es normal el tipo de caída que tuvo, porque yo caminaba, daba 2 pasos y me caía. Me paraba, daba 2 pasos, me caía, pero todo el mundo decía, está aprendiendo a caminar. Ajá. Es normal en el proceso de todo niño, en su aprendizaje a eso. So, ella le dijo, llévenlo. Y mi madre dijo, está bien, cuando pase el cumpleaños, el lunes, yo lo llevo. So, a primera hora el lunes me llevaron y cuando me hicieron los análisis, salgo con que nací con una dislocación de cadera. Una dislocación de cadera es que el hueso, dentro del proceso de gestación, el hueso del fémur no se formó completamente. So, yo nací con 1,5 pulgadas aproximadamente de diferencia, una pierna más larga que otra. De verdad. So, el doctor le dice, tenemos que someterlo a un proceso de operación. Mi familia pensaba que iban a hacer como mucho 2 operaciones, pero la una o 2 se convirtió en 8 operaciones. Y esas 8 operaciones se convirtieron en 2 años sin salir del hospital. So, Wow. mi familia, mi abuela y mi mamá se tuvieron que mudar al hospital del niño en Centro Médico en Río Piedras. So, en esos lazos de 2 años a mí me hacen las 8 operaciones. Y lo que hacen es que me tienen que poner un injerto. Pero, literalmente, para aquel entonces en Puerto Rico, ese tipo de operación era literalmente, ¿sabes? Yo era como el conejillo y, ¿sabes? Sí, estaban aprendiendo contigo. Ajá, a mí fue la prueba. So, dijeron, vamos a hacerle un injerto, pero que no sea externo, sino interno. Okay. So, lo que hicieron fue que del hueso del fémur picaron un canto de hueso y me lo injertaron. Y en el proceso ellos iban a descubrir si mi cuerpo rechazaba el injerto o Sí, se lo hacía absorbía. el hueso mismo pegaba como si fuera natural. Ajá. Y obviamente pasé todo ese proceso, crecí, brinqué verja, corrí, todo lo que la ciencia dijo que no iba a poder hacer, le corrí a los guardias, tiré piedras, rompí cristales, le corrí a mi mamá para las pelas, todo ese proceso lo pude hacer. Pero, pues yo creo So, se supone que funcionó. funcionó. Lo que ellos Pero a los 21 años se supone que yo fuera. ¿Sabes? Fui Ajá. porque me tenían que hacer de nuevo la prueba de medición a ver si realmente cuando los huesos obviamente estiraran y llegara el proceso donde ya no hay crecimiento en Ajá. cualquier cel, ahí van a determinar, mira, fue un éxito o no. Entonces, la pulgada y media de diferencia pudieron operar la pulgada completa. Y la media se supone que mientras iba desarrollando y creciendo, Sí, se estiraba. se iba a caer en su sitio. En la actualidad, obviamente, yo tengo como, yo creo, milímetros, centímetros de diferencia. Eso se supone que yo use una plantilla para Sí, para que enderezar quede, la cosa y que la espalda, obviamente, ya que por las situaciones desde niño, pues yo tengo lo que se conoce como espalda bífida. Eso tiene curvatura. Ok. Y obviamente, pues al tiempo, discos. Sí, se sigue dañando. Gracias al Señor, 34 años, como yo digo, con sabor a 20, no he tenido ningún tipo de problema. Gracias a Dios. Y en el proceso, pues ahí fue que me crié, obviamente, con mi familia. Pero esos primeros años, cuando salí del hospital, me crié más con mi abuela. Que por eso es que te digo que viví en Río Piedra. Ok. Y mi mamá y mi hermana estaban en Cataño, con mi papá. Después yo como grandecito, 5 o 6 años, voy completamente con mi familia. Y ahí
vivimos felices como todo esto, un cuento de hadas, hasta que tenía 10 años. A las 10 años, obviamente, todo empieza a cambiar. Hoy yo me reía porque leía uno de los capítulos y el capítulo se llama Una casa en arena movediza. Y ahí yo empiezo a contar acerca de los derrumbes y que hay derrumbes en la vida que son inminentes. Y obviamente hacía la comparativa de cuando Jesús hablaba y Ajá. decía, hubo dos hombres, uno prudente que construye su casa sobre la roca. Y lo interesante de esa historia, Nel, es que para los dos vino las mismas cosas. Vinieron los vientos para los dos, vinieron el agua para los dos, hubo un sacudir para los dos. No podemos decir que los dos tuvieron procesos diferentes, no. Ujú. Fue el mismo proceso, el mismo cantazo, pero fue cuestión de mentalidad y escuchar y prestar atención. Yo creo que uno de nuestros mayores problemas en esta generación es que nos gusta mucho hacer, dar, pero pocos se toman este tiempo así como nosotros para Yeah. escuchar. Tú me ves aquí, pero estoy procesando toda la información y ya tú sabes, pero brutal de verdad. Estoy de acuerdo contigo en esa área. A los 10 años yo empezaba el cambio en mi familia. Ya esa familia unida, ya no estaba mucho viviendo la unidad, ya mi papá llegaba con otras actitudes. Y entonces en el proceso nosotros empezamos a preguntarle a nuestra mamá como que, mami, ay, ¿qué está pasando? Papi no era así, papi ya no Ajá. va con nosotros, yo no tiene tiempo de esto, dice que no tiene tiempo, llega peleando, llega gritando, tirando. Y obviamente pues uno sabe que en cualquier familia, en cualquier Ajá. relación, ¿me entiendes? Hay situaciones, pero esas se iban a lugares extremos, como decimos nosotros. Mi mamá nunca nos dijo. Ella como que estaba paralizada, había un pánico, al igual que nosotros, ¿me entiendes? Ajá. So, yo descubro por cuenta propia lo que estaba sucediendo. Y yo un día, en mi casa era de madera y el baño era de cemento. Un día bañándome, no me llevé la toalla mía. Mi mamá tenía de estos famosos biuros donde hay Ajá. 40 embelecos de las mamás y de las abuelas. Y en esos biuros habían toallas. Yo me salí mojando todo el piso y Ajá. jalé una toalla. Cuando yo jalo de la toalla, fue la primera vez que yo vi un arma de fuego literalmente ahí, que no fue en película, Ajá. ni en videojuegos, nada de eso, en película. Cuando yo empecé a sacar todo lo que ahí había, atrás habían armas de fuego y mercancía de droga y todo eso. Y ahí descubrí que mi papá estaba bregando con todo eso en la calle. Cuando yo confronto, obviamente, teniendo 10 añitos, 11 a mi mamá ahí como que se queda friqueada y dice como que Sí, ya ya, no ya puedo sabes la tapar verdad, ya exacto. de esto. Ahí empezamos a ver y fue muy duro. Porque obviamente yo veía a mi papá como llegaba, que no tan solamente estaba bregando en la calle, sino que estaba consumiendo las drogas Sí, que lo que él mismo vendía. vendía. Yo lo vi llegar bajo el efecto de la droga y era fuerte que tu mamá le sirviera comida a tu papá llegara, se lo pusiera a la perrita que teníamos, que se llamaba Snoopy, me acuerdo, y Snoopy manoseara la comida y él bajo los mismos efectos cogiera el plato y se lo empezara a comer para atrás. Para mí eso Wow. fue muy fuerte. Entonces, pues pasaron los meses, yo digo, ¿verdad? Que gracias a Dios yo nunca vi a mi papá y un día le pregunté seriamente a mi mamá si él alguna vez la había, pues, agredido físicamente y ella me dijo que no, que mi papá en eso era un caballero. Pero obviamente había hecho un daño mayor, ¿sabe? Que Sí, un daño psicológicamente. colateral que era psicológico, emocional. Y deciden separarse. Y yo recuerdo esa tarde cuando mi papá recoge todas las cosas, mis hermanas estaban llorando, mami estaba llorando, mami se va para el cuarto y trata de tranquilizar a mi hermana. Y mi papá me coge y me sienta en su falda. Y me dice, te voy a decir una cosa, desde hoy en adelante tú vas a ser el hombre de esta casa. Y tú eras Y el me, mayor. y me dice, te voy a dar unos principios que tú nunca puedes romper. Me dijo, las mujeres se respetan. A las mujeres no se le da. Tú vas a hacerle caso a tu mamá, esto, lo otro. Y recuerdo que después de eso vinieron unas palabras que me sacudieron más todavía. Y hace 2 años recordé esas palabras cuando compré mi casa por primera vez. Mi papá me dijo, tú vas a tener una familia. Y tú le vas a dar a tu familia lo que yo no te pude dar a ti.
So, la casa que yo nunca te pude dar a ti, a ustedes como mis hijos, tú se la vas a dar a tu familia. Esas palabras se me quedaron ¿De qué? clavadas, pero en la mente fuerte. Mi papá se va y mi mamá dice, recojan las cosas que nos vamos. Y ahí nos mudamos a Bayamón, a Lomas Verdes, ahí nos mudamos a Los Laureles, al frente del Hospital Regional de Bayamón. Ajá. Y allí mi mamá me dijo unas palabras sentados los tres en el piso de aquel apartamento. Solamente teníamos comedor, no teníamos muebles. Sentado en el piso, dijo, yo quiero que ustedes sepan que hoy comienza una nueva historia para nosotros. Y que yo voy a luchar para que ustedes, como madres solteras, nunca tengan necesidad de nada. So, fue muy duro eso para nosotros, porque mi papá era mi héroe. Yo veía a esa figura, todo, y aunque él se había ido y yo no comprendía del todo, yo pensé, lo primero que me vino a la mente fue, me dejó por la droga y la calle. So, abandonó el amor de su familia, sí, al amor de su familia por el amor a la calle. So, nació mucho rencor, odio, pero fuertísimo en mi corazón hacia la figura de mi papá. Pero quería ser como él. Y nos pasaron 2 años cuando me convertí en lo que era mi papá. A los 12 años, 13 años, me fui a la calle. Ya ahí yo volví con mi abuela. Y viví con ella 7º, 8º grado. Y allá, obviamente, pues empecé en la calle. Empecé a fumar, a beber. Consumía muchas pastillas. Pali, Percocet, Valium, que se conoce aquí en Puerto Rico. Y obviamente pues ahí empezó todo, ahí empecé a crear un personaje ficticio, como se llama uno de los tópicos en el libro, creando un personaje ficticio. Yo estoy ansioso ya de leer ese libro. Y entonces me convertí literalmente en un papo de la vida, así le decían a mi papá en la calle, papo, mi papá se llama Miguel Ángel Hernández, y me convertí en un papo. Y obviamente pues pasó el tiempo, daño obviamente a mi familia, a mi mamá, a la gente afuera. Me gustaba la pelea, me gustaba pelear. Yo era un topito, me conocieron, me apodaron en el barrio Pulguita. Yo era chiquitito y decía, tú eres como una pulga que ahí, que se te pega algo y mano, y pica, y pica, y pica. Y entonces pues así empecé a crear como que ese personaje ficticio. Y era como una película de terror en la calle. La gente, empecé a ganarme mucho respeto de la gente. Empecé a hacer lo que llamaban como el baby del caserío. Para los muchachos del punto yo era como el nene. Porque tú tenías 13, 14 años 13 y pues años, ya y casi era bien todos ellos bravo. son 18. Era bien bravo y ellos me cucaban y siempre, tú sabes, como dicen en el barrio, me echaban pila. Eran unos pileros. Tú no te atreves a darle a aquel, y allá yo iba, ¡pum, pam, pam! Y peleaba. Me gustaba mucho la pelea. Siempre me gustó mucho el boxeo. Mi papá quería que yo fuera boxeador. Y mi mamá decía, papo, no, que ese nene, que eso es abuso, que eso le va a afectar años. Y entonces mi mamá nunca dejó que mi papá me metiera a boxeo. Pero después de grande, pues yo me fui a Redville y al municipal en Bayamón. Y empecé a coger boxeo. Pero era más para pelear en la calle. Sí, para aprender a defender. Claro, crear sombra, lo que llaman sombra y todo eso. Y pues siempre recordaba las palabras del entrenador que decía, mira, sus manos son armas blancas. ¿Sabes? Bajo ley se considera que alguien que conoce las técnicas boxísticas, obviamente sabe dónde dar con precisión a una persona y puede ser el gigante de Carolina, como dicen, y se va para el piso, ¿sabes? Y entonces pues yo empecé a cogerle ese gusto. A ver, aunque estaba envuelto en la calle, nunca me gustaba resolver las cosas como se resuelven, por ejemplo, hoy, de matar y todo. No, a mí no, eso nunca a mí me gustó. A mí yo decía, pues vamos a resolver, pues vamos a darle un par de puños, vamos a darle un round. Nos y desquitamos, después ya sacamos la furia y al final, papi, somos panas. Exacto. Y así era. Entonces ese proceso, di todos esos cantazos y pues Pulga se hizo Pulga en todo lo más verde, Santa Juanita. Era como que llegaba Pulga a los paris, decía, lo que hacían los paris. Salían y decían, Pulga, por favor, no me dañes el party. ¿En serio? Porque siempre que llegaba, Nacho, llegaban los de Laurel. Entonces nosotros llegábamos un corillo, un combo. Y, ¿sabes? La gente era un terror. Literal, de verdad, tú puedes ir hoy allí y preguntar, mira, Pulga, y te van a decir, no, Pulga era así, 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 así y así.
So, fue entre tanto, ¿sabes? Esto es para mí hoy jocoso, pero cuando yo me pongo a recordarlo, yo digo, el daño vuelvo colateral que yo provoqué. ¿Por qué? Porque hoy yo voy a donde vive mi mamá residencial y yo veo que los que la llevan allí, en el caserío, como decimos nosotros en la calle, eran los mismos nenes que cuando yo estaba me pedían chavo para dulce. De verdad. So, si de algo yo no me siento orgulloso fue de esa parte de mi vida. Aunque está ahí, no se puede borrar. Es parte hoy de un testimonio. Que como tú decías, Javi, otros me ven y dicen, si él pudo, pues yo puedo. Pero para mí es vergonzoso en ocasiones, brother. Porque yo veo a esos chamaquitos ahí como que me respetan. Yo llego allí, yo puedo yo puedo tener $1,000,000 en mi guagua. Y ellos saben que hay $1,000,000 y yo puedo dejar mi guagua con los 4 puertas abiertas y de allí no se va a desaparecer ni un centavo. Pero es por el respeto que ellos me tienen, ¿sabes? Era como un papá para ellos. Ellos hoy nos honran como padres. Incluso hoy vamos y nos piden oración. Háblanos un poco, dime, te vi que estaba en Orlando, ¿qué pasó? Ajá. Y entonces, ¿qué locura pasó con nosotros? No, yo le digo, no, eso fue una locura lo que pasó. Y entonces ellos ahí he tenido experiencia, familia, como que, mira, Ángel, estoy leyendo la Biblia. Y yo, mano, y me sale otro y dice, y le zumba la palabrota, tú sabes. Ajá. Mira, no es con eso, con Dios no se juega. Ajá. No, y yo le digo, no, tranquilo, ajá, ¿qué está pasando? Y de momento yo veo como que su rostro cambia. Y yo, ajá, brother, pero ¿y qué pasó? No, pues te voy a ser bien honesto. No la puedo leer sano. De ¿Sabes? verdad. Tengo que fumar, estar arrebatado. Y cuando estoy arrebatado le entiendo. ¿Sabes? ¿En Es un serio? misterio, como decimos nosotros. Ajá, Pero literal. la gente me dice, ¿cómo es que tú no le dices nada de juicio? Ajá. Yo le dije, mira, de verdad, pues yo nunca voy a tomar el papel de juez. Ujú. Yo nunca voy, o el que me conoce sabe que yo no soy ni ministro ni persona, ni amigo, mucho menos, que esté diciendo, arrepiéntate que te va a llevar el diablo. Yo Ajá. creo que estamos en un tiempo donde no es que no sea importante ese mensaje, porque yo creo que hay que decirle a la gente del arrepentimiento, Ujú. que Cristo viene. O sea, yo creo eso y es lo que predicamos hoy. Pero yo creo que nuestro país en particular está saturado de evangelio. So, aquí la gente sabe qué es bueno y qué es malo. Ujú. So, la gente debe decidir por sí misma, aunque siempre estamos nosotros para hacer esos canales o esos profetas que traigan redirección al pueblo. Ajá. Y por eso, obviamente, pues en ese momento yo no le digo, no, que mira, que eso es pecado. No, Exacto. yo lo único que le dije fue, brother, sigue la leyendo. Y el síguelo leyendo causó un impacto en los demás porque esperaban el famoso juicio. Sí, de la que lo señalara. Tú sabes que fue un mensaje que no es que yo esté en contra, pero funcionó en cierta época de nuestra tierra. Pero yo creo que ahora no es del todo efectivo. Y cuando digo del todo efectivo no me refiero a que no podemos volver a él. A ver, hay que guardar principios. Yo creo en los principios. Y yo creo que hay cosas que no son negociables. Ujú. Pero nuestra generación tiene otra cosmovisión. Sí, te Y entiendo. nosotros tenemos herramientas para llegarle a ellos de otra manera. Que no es como que, ¿sabes? El típico de mensaje de un hombre al cual respetamos y honramos como fue Gigi Ávila. Sí es necesario. Sí es crucial. Pero los tiempos han cambiado y nuestra generación es cambiante. Sí, yo pienso que hay muchos jóvenes que cuando escuchan como que ese tipo de prédica o alguien viene por ahí, ya o sea, los oídos, Es una barrera que ya, pone exacto, automático. te Y ya ignoran. tú lo perdiste, ya. Aunque tú Exacto. digas, no, que sí, la palabra transforma, pero tú lo perdiste. Sí, Tú es perdiste que, a tu audiencia. exacto, si perdiste- esa persona no te escucha, tú no tienes forma de llegar a Claro, él. perdiste una gran oportunidad de evangelizar de manera distinta. Ujú. So, me pasó esa experiencia con ese muchacho y como un año después, ese mismo muchacho se convirtió en una de nuestras actividades. De verdad. Y en la actualidad, ese mismo muchacho que leía la Biblia arrebatado trabaja con nosotros en el ministerio. Y imagino que para ti es un privilegio tenerlo ahí, tú sabes, trabajando contigo. Claro, claro. Es brutal. Y, ¿sabes? Es obviamente una satisfacción porque dentro de la vergüenza que tal vez me puede venir, Ujú. ¿sabes? Que no es del todo. Es como que ese choque de que
pudiste en tu época hacer algo bien y no lo hiciste, pero la satisfacción de tú enmendar y cambiar la historia con tu historia, como yo digo. Hay una frase que yo uso en el libro que dice, a ver, si tú tienes este libro es porque tú eres parte de una historia y tú vas a cambiar a alguien con tu historia. So, nosotros cogemos ese elemento de nuestra historia para cambiar la historia de alguien. Entendiendo obviamente que quien transforma y cambia, obviamente el cliché es Dios, pero tú eres el medio. Tú eres la voz. El instrumento que Dios utiliza. Y pues dentro de todo ese proceso pasaron todas esas cosas. 14 años, 15 años, en una discusión, por ejemplo, con mi mamá por mi hermana. Me levanté uno de esos días enmorrado. Todavía me levanto enmorrado. y le puedes preguntar a mi esposa, ¿sabes? ¿Qué pasa cuando Anjo se levanta? Hay que dejarlo una hora. Que él haga su meditación. Y después de una hora, cuando él te hable, ya tú sabes que él te está saliendo del adormecimiento. So, en un proceso de eso, que siempre he tenido desde chiquito difícil, de eso que te levantas por el lado opuesto de la cama. So, tuve una discusión con mi hermana y mi mamá vino desesperada porque yo le iba a dar a mi hermana. Y en el desesperación, mi mamá me cogió por el cuello y tratar de aguantarme, pues me estaba asfixiando. Y yo digo que en medio de la desesperación, la primera, única, y todavía vivo arrepentido, pero de lo más que me arrepiento es eso. Y todavía el sol de hoy le pido perdón a mi vieja. Le puse por primera y única las manos encima de mi mamá. Y fue duro ver cómo mi mamá cayó al suelo y me miraba con los ojos, y mi hermana gritándome, mi hermana diciéndome que me fuera. Vete. Fue muy duro, fue muy difícil y cuando hablo hoy con mi mamá y recuerdo eso, mi mamá dice, tranquilo, hijo, o sea, eso pasó. Pero obviamente siento que no tan solamente fallé a un respeto de madre, sino a unas palabras, como te dije ahorita, que mi papá me dijo, los principios en la calle son estos, las mujeres se respetan. So, cargué con esa culpa por muchos años y pasaron 8 años, hasta los 20 años, que pues estuve afuera. Estuve tomando decisiones bajo, pues, mi propio poder. Y como yo hablo en el libro, en una ocasión, yo digo, cuando nosotros tomamos esa actitud, lo que le estamos diciendo a Dios literalmente, salte del trono que yo me voy a sentar. Y entonces, fue algo muy, muy fuerte, muy difícil. Y a los 20 años, en el caserío empezaron a ir varios muchachos a retiro. Y dentro de esos retiros, particularmente fueron a uno que se llama Juan 23. Pero es un retiro católico, no evangélico. So, ellos empezaron a decir, Pulga, la solución tuya es Cristo. Pero yo estaba ya cerrado, ¿sabes? Porque yo decía, el Dios que yo vi a mi abuelo predicar por muchos años, él es el Dios que se había olvidado de nosotros. Se había olvidado de mi casa, de mi familia, cuando mi papá se fue. ¿Por qué no impidió? Yo tenía esta imagen de que Dios iba a bajar y le iba a poner 40 pestillos a la puerta de mi casa porque mi papá no se fue. So, ¿dónde estaba cuando esto? ¿Dónde estaba cuando le pasó eso a mi abuelo que yo me enteré? Muchas interrogantes que tienen muchas personas ahora mismo. So, yo tenía mucho rencor y yo pienso que no era... Los cañones no estaban meramente apuntando a la persona de Dios. Estaban apuntando a la persona eclesia. A la iglesia, a la estructura, a organizaciones. Porque de ahí fue que vino y salió el ataque hacia mi familia. Exacto. So, yo tenía una rebeldía en cuanto a líderes, pastores, sacerdotes. Sí, a todo lo que tuviera que ver con todo eso. El sistema como tal. No el reino, como decimos nosotros, sino el sistema. Y entonces, pues, dentro de todo ese proceso pasaron mucho tiempo y llegó el famoso 2005, año 2005. Lo recuerdo como si fuera ahora, año 2005, julio, verano, los muchachos se iban a los retiros, venían, cambiaban, aquel rompía cristales, ya no rompía, aquel rompía goma, ya no rompía. El lenguaje empezó a cambiar, la habladera de malos empezó a acabar. Y yo decía, pero espérate, me estoy quedando, ¿sabes? Yo me sentía como Will Smith en Iron Legend. Solo, me estoy quedando solo, sin amigos, la gente me está mirando raro. Me vienen a decir de un Dios que transforma y yo no quería saber de ese Dios. Y bueno, ya tú sabes.
40.000 asuntos que poco a poco fueron haciendo efecto. Ahí, fueron la gota ahí. Tú sabes, cuando la gota da en un mismo sitio, Ajá. tú puedes empañetar ese piso y te puede quedar bien, pero si cae la gota, ese piso se va a abrir Le sigue haciendo lo y ya tú sabes. Ese tiempo llegó. Mi mamá oraba, yo veía como mi mamá cuando yo llegaba 3, 4 de la mañana, yo escuchaba a mi mamá orando en su cuarto. Señor, hazle entender a la gente lo que está haciendo no es correcto, esto, lo otro. Y dentro de todo ese proceso, obviamente, caemos en lo que tú escuchaste por primera vez del testimonio. Ajá. Mi tía empezó a decir que yo iba a ser un parásito, que De yo iba a ser verdad. igual que mi papá. Oh. Eso fue la área más fuerte que a mí me tocó, porque cada vez que yo intentaba o trataba de levantarme para emprender, esa voz venía, parásito, será igual que tu papá. ¿Y qué yo hacía? Soltaba lo que empezaba a hacer, renunciaba completamente. Cuando llega todo a esa laguna, todo eso, viene esta señora, de estas señoras que uno tiene en los barrios, que son especiales, que viven casi en la ventana de allí de su casa para estar Ajá. pendiente al barrio completo, bueno, a su casa. Que yo sé que los que Literal. nos están escuchando tienen que tener una de estas señoras Obligado. especiales en su casa. Obligado. Escúchame, en todos los barrios residenciales, comunidades, hasta urbanizaciones caras, Tiene que haber. hay una señora como esta. Estaba allí esa famosa señora que siempre decía en todas las esquinas, Pulga va a ser un tecato. Pulga lo vamos a ver pidiendo en la luz del Hospital Regional de Bayamón. Pulga va a estar Wow. tirado en las cunetas de Santa Juanita en Bayamón. Y todo eso empezó a regarse allí en el caserío, en el barrio, en el caserío, en la comunidad Lomas Verdes, Santa Juanita, todo eso. Una vez esta señora fue a tocar la puerta de mi casa. Y cuando toca la puerta, mi mamá sale y la recibe. Bendiciones, y la puedo ayudar en algo, sí. Sí, aquí vive Pulguita el tecato. Y mi mamá la mira rara y le dice, ¿perdón? Sí, lo que usted escuchó, señora. Que si aquí vive Pulga el tecato. Y mi mamá le responde de la siguiente manera y le dice, ¿a quién tú te refieres? ¿Al pastor de esta familia? ¡Pum! Eso fue el choque de la señora, como que Ajá. esta mujer está loca. Yo pensaba que era el hijo que estaba No, mal. yo pero- pensaba que el hijo era el que estaba metiéndose droga, pero esta mujer yo creo que es la que... ¿sabes? Entonces volví y le repetía, no, señora, aquí vive Pulga el tecato. Y mi mamá le dijo, ¿a quién tú te refieres? Al evangelista. Y empezó a declarar. Mientras ella recibía palabras de mal, mi mamá empezó a transformar esas palabras con las declaraciones. Mi hijo será pastor, será evangelista. Lo veo montado al nivel que mi mamá se creyó tanto la película, como decimos nosotros, Ajá. pero se metió tanto en la movie, que yo llegaba literalmente, brother, arrebatado a mi casa. Y mi mamá me decía, ¿cuántas almas te ganaste hoy? De verdad. ¿Cómo Ella estuvo estaba la hablando en campaña? fuerza. Ella A ver, estaba. ella literalmente, yo le decía, yo me empecé a preocupar porque yo decía, Dios, yo me meto la droga y está condenada a hacer efecto. Mami, si me estás viendo, te amo. Mi mamá se vivía lo que declaraba. Ujú. Y yo le dije, tú estás loco un día. Y me miró serio y me dijo, vamos a ver quién está más loco, si el tuyo o el mío. Y yo dije, espérate, esta mujer está en serio. Yo estaba. Y me dijo unas palabras que ahí mi mamá me dio una inyección de fe que tengo hasta el sol de hoy. Y de esa declaración nace el nombre del libro que escribí. Mi mamá me dijo, yo te voy a decir No una lo digas cosa. todavía, no lo digas. De donde yo vengo, me dijo, a mí me enseñaron a llamar las cosas que no son como si fueran. La gente dice que tú vas a hacer esto y esa es la realidad de lo que mis ojos naturales están viendo. Pero mis ojos visionarios están parados dentro de una verdad que nadie podrá borrar. Y Dios a mí me dijo y le dijo a tu abuelo que tú ibas a ser un gran hombre de Dios. Que tú ibas a ser un hombre grande y que iban a conocer de ti. Yo dije, esta mujer está loca. No, Nacho, Y la dejé a cualquiera como la se loca, le va. Se como le la va. loca de casa, ¿vale? Se La le loca va. de los Caraballos, la loca de los Hernández. Chacho. Pero hoy la loca tuvo razón.
Literalmente. La loca declaró No y tenemos de duda verdad el de día que eso. me fui para ese retiro acepté. Ya estaba cansado. Fue literalmente un ataque eh, muy espiritual. Yo llegaba a mi casa y yo sentía que gente me respiraba al lado. Yo escuchaba voces y ay, literalmente yo decía, Dios mío, yo me voy a tener que medicar, que Ah, meterle el capestrano. Fue muy fuerte, ¿sabes? Y entonces, pues, todo eso era, yo creo que el proceso de Dios dejando y abriendo eso ujú. para que me diera cuenta que Él ya estaba, a ver, acortando las sogas y Sí, pasaban ya estaba cosas llamándote. y se llevaban presos a los muchachos y empezaron a matar a los muchachos en el caserío y yo estaba ahí en medio de balacera y no me pasaba nada y yo decía, Dios mío, pero qué es esto, ay, literalmente ahí como más cerca de lo que tú estás de mí, Ajá. ¡boom! Se moría uno y yo decía, ay, empecé a preguntarme por qué a ellos y no a mí. ¿Por qué a ellos y no a mí? ¿Por qué a ellos y no a mí? Hasta que fui al retiro. Me cansé y le dije, lléname la ficha esa. Yo le preguntaba a los muchachos, ¿pero ese retiro qué es? ¿Católico? Pero es que yo no soy católico. Entonces yo sin estar y teniendo la guerra con Dios, Ajá. yo seguía, hermano, es que eso no fue lo que a mí me enseñaron. Ajá. Ven, ven, te va a gustar. Y yo, ¿qué hay en el retiro? Y entonces los que hacen ese retiro Juan 23 católicos, no es que no los dejen decir lo que pasa allí, pero Ajá. ellos tienen como un lema que dicen, está previsto. Tú le Mm. preguntas, ¿y qué pasa al mediodía del sábado? Está previsto. So, usted puede imaginar, yo estaba aborrecido. Y los muchachos me decían, está previsto. Ya me tenían hasta acá, ya, Esto vamos cansado. para Yo allá dije, a ver qué es mira, lo vamos que es, para allá, que porque esa palabra ya me cansa. esto para yo So, decirle llegó el también a día. otro que me pregunte, Llegó el porque día, me cansé y dije, mira, yo creo que voy a darme la oportunidad. Y me di la oportunidad. Y mi mamá me dijo unas palabras que están en el libro. Me dijo, yo oré por mucho tiempo por este día. Y me dijo, no será fácil lo que vas a hacer, pero tampoco será imposible. Así mismo dice la frase. Te estoy diciendo que no será fácil, pero tampoco será imposible. Y yo estoy seguro que como tú has logrado sobrevivir hasta ahora, va a tú te vas a poder. acordar de esto. Y me fui. Curva, cuesta. Y yo decía, esta gente me está llevando para una jungla aquí. Yo sentía que estaba yendo para Yumanji, brother. Y de momento llegué a una casa de retiro, 100 y pico de gente. Y de momento se abrieron unas puertas blancas. Y la gente empezó a gritar y a aplaudir. Y mientras iban llamando a la gente, lo leía hoy y me dio gracia también. Yo empecé a escuchar que la gente gritaba. Decían, Niel, Santiago Hernández. Y de momento los familiares decían, llévatelo, Cristo. Y Embuste. yo decía, espérate, espérate. Y yo, en verdad, la expresión que yo usé fue la siguiente: ¿y para dónde rayos Cristo me tiene que llevar? Ajá. ¿Para dónde rayos Cristo me va a Esta llevar? gente me trajo a matarme para acá. Y de momento, Ángel Hernández Caraballo, llévatelo, Cristo. Y yo, Dios mío, yo Y tú entré por aguantando para que ahí, no me ahí. lleve. Ese primer viernes fue muy desafiante. La palabra, los testimonios, las predicaciones. Y yo decía, Dios mío, pero esta gente son católicos, ¿de verdad? Porque es que predicaban como evangélicos, con Ajá. carisma, una unción linda y todas esas cosas. Llega el sábado empieza la guerra fuerte. El sábado las voces, ¿qué estás haciendo aquí? Pulque, estás perdiendo el tiempo, levántate, Yeah. vete. Pero dentro de mí yo decía, mano, yo he probado todo, déjame darme la oportunidad. Ya lo que queda es ya más la mitad de este día y mañana hasta el mediodía ya me voy, ya. Exacto. Y si no me funciona, sigo en lo mismo, ya. Yo tenía los negocios allá abajo, tenía todas las cosas que yo estaba haciendo. Ese sábado, en una de las predicaciones hicieron un llamado. Yo me quedé en la mesa. Todo el mundo pasó llorando, gritando y se revolcaban. Y aquel estaba vomitando. Y aquella. Bueno, ya tú sabes. Un revuelo. Esta experiencia, ¿verdad? De retiro, que linda. Ajá. Que gente tiene y que vive y que yo estoy seguro que trae una marca en la vida de la gente para siempre. Yo empecé a hablar con Dios. Y le dije, yo no sé si tú eres real, brother, o no. Yo no sé si tú existes, de verdad. Pero si tú existes, ayúdame a salir de lo que yo estoy. Y si tú me ayudas a salir, yo quiero hacer una promesa, un voto, un pacto contigo. Y yo le dije, yo hago un pacto de que yo prometo que te voy a servir para el resto de mis días. Y literalmente ahí aprendí, se lo enseñó ya a los muchachos que ayudo y mentoreo.
Cuando tú le vayas a decir algo a Dios, ten cuidado con lo que tú dices. Literalmente. Porque literalmente, como dice la palabra, tú te atas con los dichos de tu boca. Mm. So, yo le lancé un reto y un desafío a Dios. A ver si él era real. Y pues, cuento largo corto, llevo 14 años. Ahora en diciembre se cumplen 15 años. Diciembre 5 del 2005. 5. Yo cumplo el 6. De diciembre 5 y el 6 precisamente. A ver, de ese año fue ese sábado donde, ¡pam! Ahí fue como que empezó el funeral de Pulga y empezó el renacimiento de Ángel. Llegué allá abajo, le dije a Dios, Señor, dame una señal que esto que yo acabo de hacer Ajá. y esta decisión es para bien. Que no es una locura, que no es una emoción. Mm. So, yo bajé. Sí, para mejorar. Yo bajé para el caserío y cuando bajé me mandan a buscar los muchachos del punto. El jefe de allí. Y me llevan por un apartamento que nosotros teníamos. Y pues voy al interrogatorio famoso que hablan por ahí. Y él me dice, mira, nosotros sabemos la decisión que tú has tomado. Y no nos vamos a negar. A ver, la respetamos. Y ahí se hizo viva esta palabra que dice, que Jesús le enseñaba a la gente y le decía, si ustedes no hablan, hasta las piedras hablarán por ustedes. Ahí yo descubrí ese día, bro, yo descubrí eso. Porque ese hombre me dijo, y vamos a respetar lo que tú decidiste tomar. Pero te voy a decir una cosa serio, y me señaló y me dijo, el día que tú te salgas de ahí, tú vas a pagar las consecuencias. Y yo dije, no, esto es una locura. Y ahí esa fue la señal, yo dije, esto es real. No, es que si no lo tomas como señal, Yo dije, aquí no hay más nada que esto es real. Y ahí empecé. 11 meses después, estoy ayudando en un retiro. Y vamos al almuerzo. Y después del retiro venía, obviamente, la charla primera o la predicación de la tarde. Y para sorpresa, el predicador no llega. ¿Y qué vamos a hacer? Un corre y corre. El líder ahí, déjame pensar, papá. Y se levanta una señora. Y dice, dale la oportunidad a Ángelo. Y todo el mundo 11 meses de haberte 11 convertido. meses de haberme convertido. Pero lo interesante fue convertido en la iglesia católica, en el retiro católico, porque yo hice literalmente dentro de mí una profesión de fe como veía a mi abuelo llevar a la gente cuando venía. Ok. So, que yo empecé a hacer dentro del catolicismo las prácticas que yo veía a mi abuelo. So, a los 2-3 meses de empezar, empezamos a ayunar, a leer la Biblia, a orar. Nos levantábamos a las 4 un grupo. Nos metíamos en monte, siendo católicos. Exacto. So, Así que en esos para meses, alguien que es católico romano apostólico, como, sí, como de dicen a verdad, veces las personas. un católico tradicional, eso no es común. Aunque, de verdad, yo se lo digo a quien sea y me paro en la mía, como digo, porque tengo las dos vivencias. La que vivo ahora como cristiano evangélico y la que viví como cristiano católico. So, a mí no me pueden decir que todos los católicos son idólatras. Porque no se los permito escucharlo a nadie. Que sí ha rayado la línea de la idolatría, ¿sabes? El cielo no se tapa con una mano. Es una realidad. Pero hablé en el evento de nosotros el año pasado y dije que en 5 años que llevo de cristiano evangélico y como ministro de la iglesia cristiana evangélica, descubrí, brother, y esto va a ser un asombro para gente, yo sé que va a sacudir. Estos días voy a tirar ese cantito de ese video en las redes. Usted lo va a ver. Descubrí que en la iglesia evangélica hay mucha más idolatría que en la iglesia católica. Para, Ángelo. Chicos, me voy a meter en problemas. Como digo cuando predico, no voy a repetirlo de nuevo. En la iglesia evangélica hay mucha más idolatría que a nivel católico. Porque a nivel católico hay imágenes, estampitas, rosarios, Cristo crucificado, santos por todos lados. En la iglesia evangélica no. Pero en la iglesia evangélica hemos idolatrado la figura apostólica, de apóstoles, de profetas, de evangélicos, de evangelistas, de pastores. A ver, ese tema, nadie me puede decir, no, que los católicos son... No, tenga cuidado. Porque a nivel evangélico también hay gente que idolatra al hombre. Y yo creo que estamos ante una generación que tenemos que volver a traer a Cristo al centro de todo. Centro de nuestra familia, empresa, negocio, matrimonio, noviazgo, al centro. Tenemos que devolverle
esa posición que siempre ha sido de él. A ver. Simplemente pues nosotros envueltos en la ola, a ver, Ajá. evangélicas modernas, contemporáneas. So, nos hemos adentrado de cierta manera. Eh, como decían, el que a lo mejor no lo lograría, lo logró, lo alcanzó y dio el palo, como decimos nosotros. ¿Sabes? Que tú sabes de música. Ajá. Esta canción va a dar el palo. Y Ajá. pues puede ser que a lo mejor no la dé, tires 4 canciones y a la quinta, Sí. ¡boom! A ver, da el palo. So, la señora no se equivocó. Todo el mundo tenía miedo. Recuerdo que prediqué como 2 minutos de la palabra. Y como yo siempre fui atrevido, le dije al líder, dame 5 minutos para orar. Y me fui a orar. Y cuando abrí la Biblia, le dije, Señor, da una palabra. Como hay gente, tú sabes. Ajá. Y abrí la Biblia. Gracias a Dios que no salió que Judas se Ah. pero abrí la Biblia. Y me salió la historia del joven rico. Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno si solamente bueno es el Padre? Has cumplido los mandamientos, los he cumplido, todo. Ok, pero una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Yeah. El primer sermón. El primer Casi nada. sermón fue de eso. Prediqué 2 minutos nada más de la palabra. Y los otros 40 minutos, 30 y pico, no me recuerdo ni cuánto fue, fueron hablando de esta misma experiencia que te estoy contando. Y eso fue como un boom. A ver, ahí yo dije, creo que nací para esto. Y empecé a desarrollarme. Pasaron los años. Cuento largo corto. Tuve una experiencia con Dios teniendo meses de católico. Y sentí que Dios me dijo, quédate aquí que voy a hacer algo contigo dentro del catolicismo. Porque yo le decía, Señor, tú sabes que esto no Ajá. es lo que yo estoy acostumbrado, ¿sabes? Y entonces pues yo pensé que eso, quédate aquí, que voy a hacer algo contigo, eran unos meses. Y ya, y vuelvo y me busco una iglesia evangélica Ajá. y ya tú sabes, y a cantar corazos, y aleluya, gloria a Exacto. Dios. Y de momento ahora Hilson, Elevation Church y todas esas Ajá. cosas. Tú sabes que Betel nos y gusta a todo nosotros. eso. So, esos meses se convirtieron en 9 años. Wow. 9 años. Y dentro de los 9 años conocí a mi esposa, nos casamos dentro de la iglesia católica y empecé a ver el cumplimiento de lo que una piedra me había profetizado sentado en su falda cuando tenía 10 años. Me dijo, tú tendrás una familia y tú le darás a tu familia lo que yo no pude. Cuento largo, predicaba, brother, del perdón, pero no lo vivía. Hasta que un día fue muy confrontado. Y hoy lo volví a leer y me confrontó de nuevo esa pregunta. Sentí que Dios me habló y me dijo, ¿a quién estás predicando? Y le dije, pues, ¿a quién más? ¿A ti? ¿De quién estás hablando? Y le dije, pues, ¿de quién más? De ti. Y escuché fuerte una voz que me dijo, a mí no, porque yo no te conozco. Wow. Y literalmente fue como que cerré los ojos y los abrí, pum, se encendió un televisor y vi el proceso de odio y rencor que yo tenía con mi papá. Y le dije a Dios, todo menos eso. En medio de toda esa vivencia que En está. medio de todo eso ya yo predicaba. Ya era como que la noticia, ¿escuchaste al flaquito blanquito? Ajá. Mano, cuando habla se me paran los pelos. Cuando habla, mano, no me duermo. Los nenes decían, no me duermo, me gusta escucharlo. Ajá. Esto, pues ustedes han visto mi carisma, como yo predico. Ajá. Literalmente, yo llegué a la iglesia evangélica ya siendo predicador. Entonces, yo me desarrollo como predicador en la iglesia católica. El carisma que yo tengo hoy era así mismo. Ah, ya. Toca a 2 personas, esto, muévete, Ajá. levántala. Así mismito dentro de la iglesia. Hay videos en YouTube. De verdad, Hay de videos eso. en YouTube, así. Teníamos grupos, teníamos bandas. Bueno, un caos. Loco, pero Literalmente. bueno dentro del catolicismo. Ujú. Y créeme, no me arrepiento para nada. Como digo en el libro, con mucho respeto, amo a mis hermanos católicos. En la actualidad, tengo gente que son católicos, apostólicos y romanos. Y trabajan con nosotros en el ministerio. De verdad. Y yo les digo, los cristianos católicos más cristianos que he conocido en toda mi vida. Literal. Gente que ama a la iglesia, ama a Dios, ama a su comunidad, ama a sus parroquias. Gente diezmante y que siembran en la obra. Porque yo les enseño a mis muchachos esos principios. Y ellos como católicos, no es que no se enseñe eso en la iglesia católica. Sí, siempre está esta nube de que hay los pesitos, el famoso pesito Ajá. dominguero. No.
En la iglesia se enseña acerca de la limosna, de la ofrenda que le agrada al Señor y todas esas cosas. Lo que pasa es que es cuestión de terminología. A ver, acá obviamente se habla más directo acerca de traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas, eso. Pero en la iglesia católica, pues la terminología es ofrenda. Pero hay gente que ama a Dios y sabe lo que es de Dios y lo que es de ellos. Y lo saben dividir, claro. Esa gente que tengo conmigo trabajando son esos. Saben lo que es de Dios y son hoy, ¿sabes? Son gente empresario, literalmente, a ver, para la gloria de Dios, millonario. Puedo decirlo, millonario. Un gente brutal. A ver, tienen compañía en Corozal que hacen camisas, uniformes, una locura. Y tú dices, Dios, pero ya, ¿sabes? Ajá. Católico, pero yo creo que han sido muy bendecidos porque han sabido honrar a Dios. Y el que honra a Dios no le falta nada. Al que honra a Dios, Dios le da más de lo que tú te imaginas. Dentro de todo ese proceso, Dios me mostró eso. Pasó el tiempo, murió mi abuela, pero aquí llega una parte muy interesante en todo este proceso. Que ahí descubro que la que muere no es la verdadera mamá de mi papá. Wow. Fue la que lo creyó. Y la que era mejor amiga de la verdadera mamá de mi papá. Mi abuela lo tuvo a mi papá y se lo dio a su mejor amiga porque no tenía económicamente para Wow, y lo mantenerla. cría la amiga La mejor amiga de ella. de ella. Que esa es tu abuela prácticamente porque es la que Y te mi cría. papá, literalmente, yo quisiera que tenía dos mamás y las quería como si fueran una. Ese hombre, amaba a esas mujeres. Y nosotros siempre nos dijeron la verdad. A él le dijeron la verdad también. Incluso lo sentaron. Mira, nosotros no somos tus padres, te vamos a llevar ahora a conocerlo. Pero todo eso yo lo descubro después de grande. Que si yo, que por eso es que aquí es donde voy, muchas veces nosotros juzgamos a nuestros padres. Porque a lo mejor no son lo que nosotros esperamos. Y no son esos padres de película, de sueño, de hadas y todas esas cosas que no está mal. Oye, hay familias que yo doy gracias a Dios que son literal, casi parece que viven en el cielo. Porque es una realidad, son esa perfección. Hay otras que tuvimos que vivir esta experiencia. A lo mejor no las tuvimos, pero no nos arrepentimos. Son nuestra familia, son nuestros padres y estamos orgullosos de decirlo donde quiera que nos paremos. Aunque, ¿sabes? Era un adicto, es mi papá y punto. Ay, yo no creo mucho, con el respeto, ¿verdad? De gente que a lo mejor va a tener indiferencias conmigo en esta parte. Yo no creo mucho en ese famoso comentario de que padre no es el que engendra, padre es el que cría. No, usted me perdona, padre es padre, independientemente esté o no esté. Esto es mi tu perspectiva punto de basado vista en mi y tu opinión. experiencia, ¿verdad? Que así mismo como yo respeto la de ellos, pues la gente hasta ahora ha respetado la mía. Ahí lo descubro. Y en ese primer encuentro, después de muchos años con mi papá, literalmente a mí me sacaron de la funeral. Porque literalmente yo me quería comer a mi papá. Porque yo estaba, recuerdo, con mis hermanas viendo la velata de mi abuela y yo escuché cuando él le dijo a alguien, viste mis niños, viste lo grande que lo he hecho. Ay, a mí, tú sabes, se me metió el boricua por dentro, me puso la sangre caliente y yo dije como que... Tú quieres salir el pulgo otra vez. A ver, tú no estuviste todos estos años y tú dices, mira lo que yo he hecho. A ver, es como que yo sentí que le quitó mérito a mi mamá, pero es en la ignorancia, ¿ves? Pasó mucho tiempo y recuerdo que mucho antes de eso, vuelvo al 2005, 3 meses antes de yo convertirme, yo estaba hablando, me acuerdo como si fuera ahora fecha y todo. Septiembre 21 del 2005. Estaba hablando yo con mi hermano, con el que te dije que nos criamos. Y dentro de la conversación estábamos planificando la muerte de mi papá. Y teníamos todo. Teníamos su propia gente que le iban a tirar la camita, como decimos nosotros en el barrio. Estaba todo cuadrado. Y en medio de la conversación, drásticamente, tomó otro giro. Y él me dice, Ángelo, yo sé lo que tú estás haciendo y yo no he sido ejemplo. Ay, la imagen de mi hermano, después que el papi se fue la de ese papá. Ay, mi hermano era todo para mí. Era mi hermano, era mi papá, era mi confidente, era mi amigo, era mi consejero, era mi mentor, todo.
pero en la calle. Ok. So, yo le decía, él me decía, yo no he sido un buen ejemplo, pero yo quiero pedirte algo y que tú me lo prometas. Y yo le dije, sí, Miguelito, mi hermano se llamaba como mi papá, Miguel Ángel Hernández. Yo me llamo Angelo Miguel. Yo, So, yo le dije, sí, Miguelito, por ti yo hago lo que sea. Y de momento otra piedra empieza a hablarme. Y me dice, yo quiero que tú me prometas que tú vas a dejar esto y vas a buscar de Dios. Así de la nada, ¡boom! Yo le cambié la planificando conversación. algo que no tiene nada que ver con eso. A ver, como que hablando de muerte y ¡boom! Llega la vida Ajá. al escenario. Y todo cambió. So, yo le cambié la conversación. Eso fue jueves 21 de septiembre. Domingo 24 de septiembre. Recibo una llamada de mi tío diciendo, Ángelo, Miguelito acaba de morir en un accidente de carro. Wow. Eso fue, el mundo se me vino abajo, brother. Y yo recuerdo que fui a la funeraria y yo lloraba y la gente decía, ¿cuántos se amaban? Y lo que la gente no sabía era que yo no lloraba porque mi hermano había muerto. Porque yo sabía que a mi hermano, tarde o temprano, lo iban a matar. Él vivía en Coupey y en Coupey habían ofrecido $10,000 por la cabeza de mi hermano. Entonces yo sabía que en cualquier momento, ya, ¿sabes? Se podía. Yo lloraba porque yo decía ser hombre para algunas cosas y no pude ser hombre para prometerle en vida que yo iba a cumplir su promesa. Y 3 meses después, ¡pum! El retiro. Oh. Así So, que todo va ahí encaminándose. después de grandes, ahí cuando se da ese encuentro, pasó el tiempo, sigo predicando. Pero con el odio ahí, con el odio ahí. Mm. Y al tiempo muere la verdadera mamá de mi papá. Y yo sabía que era otro encuentro Sí, se tenían que volver a ver comparado al obligatoriamente. anterior, que yo no estaba ya en la iglesia, versus el de ahora que estoy en la iglesia. Eso fue como que esa Ok. prueba. Vamos a ver si Si de se me pone verdad la sangre caliente. volvemos a ver si lo que oíste, a ver, lo del hombre de insensato versus el sabio, Ajá. que te dije, vinieron las mismas cosas, lo que cambió la historia de cada uno y marcó la diferencia entre los dos fue que uno escuchó y obedeció. El otro escuchó pero no hizo nada. Mm. Eso era como que vamos a ver en qué área de lo sensato o la insensatez te vas a parar. Ajá. Y yo dije, ok, vamos por encima. Pero ahí, en ese tiempo de hablar con Dios, sentí fuerte que Él me dijo, hoy va a ser el día de tu milagro, hoy va a ser el día de tu salvación. Y yo voy. Y no te niego, llegué con la esperanza de verlo. A mi abuela la velaron, obviamente no tenía, ¿sabes? Económicamente. Mm. Siempre fue lo mismo. Vivió en residencial. Ese tipo de personas que se dan a querer mucho en los residenciales, pocas veces, en ocasiones, las velan en una funeraria. Siempre cogen el centro comunal de residencial Ok. y lo convierten en funeraria y allí la gente, y puede ir todo el mundo. Así mismo fue. Yo llegué con la esperanza ese día de verlo. Dentro de lo más profundo de mi ser, yo quería verlo. A ver cómo yo iba a reaccionar. Era como un desafío a mí mismo que yo me estaba Ajá. poniendo. Estaba todo el mundo menos él. Y yo recuerdo que, tomo asiento y empieza esta guerra. Y yo cuento, cuando lo cuento así, predicando a los jóvenes juveniles, entre el bien y el mal, el angelito acá y Ajá. el angelito malo acá, diciéndome, y empecé literalmente la primera vez, y yo creo única vez que he escuchado una voz tan mala, diciéndome, ¿qué estás haciendo aquí? Estás perdiendo tu tiempo. Literal. Y yo pensé pararme e irme. Y de momento escuché una voz potente que me dijo, te dije que hoy era el día de tu milagro, que hoy era el día de tu salvación. Y ahí mismo llega mi tío con un teléfono. Me dice, quieren hablar contigo. Brother, eso sí que fue duro. Porque por primera vez, qué sé yo, en 21, 22 años, yo escuchaba aquella única voz de mi papá quebrantado. Pero como un nene chiquito. A ver, estos llantos de que... Así, Ajá. tú sabes, cada uno de Así la... que es consentimiento bien brutal. Ay, yo escuché esa voz. Me dijo, dame la oportunidad de decirte dos palabras. A mí, brother, no te niego. Fue una mezcla de emociones, pero con rabia. Que yo colgué el teléfono y me paré para irme. Y cuando me paré para irme, ¡boom! Aquellas puertas de aquel centro comunal se abrieron. Y cuando yo miro, era la figura de aquel hombre que se había ido a los 10 años. Mm.
Y eso fue como que, a ver, esta escena, yo siempre lo cuento a veces de manera jocosa. En esta parte yo siempre lloro, yo creo que lloré esta mañana ya. Pero en esta parte yo la cuento jocosa, es como que el viejo y viene este encuentro de los dos hombres para tirarse el tiro, ¿sabes? Más rápido. Fue así. Y de momento él sale corriendo para donde mí. Y de momento, literalmente, era como que Ángelo quería dominar, pero de momento Pulga se quería levantar. Literalmente, yo cerré mis puños, bro. Porque una dices, rabia que se me metió. Él puede venir a tirarme, puede Claro, venir a ¿sabes? abrazarme, Porque, pero yo no sé lo que me va a porque hacer. el último encuentro fue un encuentro fuerte, fue un confrontante. Él andaba con su corillo. A ver, y su corillo, vieron algunos que se pusieron bravos, porque ¿quién no se pone bravo que le van a tirar al jefe de uno? ¿Tú me entiendes? Yo me paré y aquel hombre literalmente se tiró a mis pies como se tira un pelotero cuando va para robarse la segunda base. Y de momento me abraza así por los pies y empieza a llorar. Y yo no te sabré explicar, pero a mí se me fueron toda la fuerza que me mantienen de pie, se me fue todo. Y yo caí de rodillas y lo abracé. Y empezamos a llorar. Y él me decía, lo único que yo te quería decir era que me perdonara. Y yo ahí empecé a llorar y le dije, viejo, yo no tengo nada que perdonarte. Perdóname tú a mí. Y literalmente fue como que yo sentí esa mano que arrancó todas esas raíces, todo ese odio, todo ese rencor, pero así, mira, boom, instantáneo, ahí, en segundos. Y de ahí empezó una historia diferente. Hoy tengo una relación brutal con mi papá, me hace reír, me habla malo, todavía tiene la jerga callejera, han pasado muchos años, mi papá dejó toda la calle. Vive actualmente en Tampa, en Clearwater, en Tampa. Trabaja para la empresa Walmart. Tiene un trabajo legal. Yo creo que después de verlo de barbero, esto es lo más legal que lo voy después a hacer. Tiene una familia hermosa allá. Tuve otra hermanita, además de las dos que tengo. Ya no es tan hermanita, tiene 14 años. Ya casi ahí está ahí una jovencita ya grande y mano, seguí haciendo todo hasta que en el 2013 de católico, fui a un evento evangélico en la ciudad de Miami. Fui al Miami Arena allá, a ver, y habían sobre 20,000 personas. Fue un evento del pastor Guillermo Maldonado, de su iglesia, se llama CAP. Y allá en el Palomar, como decimos nosotros, sin que nadie me orara, nadie me impusiera mano, nadie me dijera así te dice el Señor. Allá Dios me habló y me dijo, prepárate que viene una transición. Y yo abracé eso. Se lo conté a mi esposa y mi esposa tuvo miedo porque cuando yo le propongo matrimonio, ella me dice, yo me caso contigo, pero tú me tienes que hacer una promesa. Yo le dije, ¿cuál es la promesa? Que tú me tienes que prometer que nunca te vas a ir de la iglesia católica. Porque ella sabía mi background. Ella sabía que a mí me gustaba la iglesia evangélica. Que ¿sabes? Era... Sí, era parte lugar, de mí, era mi casa, ¿me entiendes? Y mi esposa toda la vida fue católica. Mi esposa lo que lleva evangélica es los 5 años que nosotros llevamos ahora acá, en la iglesia donde llegamos, y 5 años que llevamos del ministerio evangelístico. Ese es el tiempo que mi esposa lleva de... Sí, lo demás todo fue católico. Lo demás fue católico, pero full católico. En el 2013 tuve esa experiencia. En el 2014 vuelvo a viajar a Miami para un evento de la misma iglesia de Guillermo, pero de jóvenes, CGC. Chosen Generation Conference se llamaba el evento. Habían, recuerdo, como 10,000 jóvenes en ese evento. La iglesia llena, de tepa a tepe. Y en una de las sesiones estaba predicando quien era pastor de evangelismo para aquel entonces, Andy Alves. Y me acuerdo que estaba hablando de la importancia de ganar almas. Que ganar almas era como un buzo que iba con un arpón cogiendo y tenías que en el camino matar a lo mejor ese tiburón que te iba a hacer de esto, tú sabes. Y entonces el hombre salió con un arpón, loco. De verdad. Tenía un arpón y lo más brutal era que lo tenía cargado. Todo el mundo en las primeras filas estaba que se le llegaba a zafar el dedo. Predicaba con una vivencia y con una pasión y se tiraba al piso. Bueno, parecía que era una película de guerra, pero con arpón.
y hace un llamado y dice, quiero orar por los líderes de jóvenes y pastores de jóvenes. Pero yo estaba en la iglesia católica y a mí me decían pastor. Pastor, pastor, pastor. Y yo decía, no digas eso porque dentro de la iglesia católica ese término no solamente se aplica a protestantes, como ellos, ¿verdad? Dicen. Y entonces yo andaba con líderes católicos, que me había llevado por el evento de mi liderato. Me decían, pastor, pasa, pastor, tú eres nuestro pastor. Y yo, no, mira, no, dale, pasa. Pero, no sé, yo digo que era Dios usándolo y yo pasé. Y recuerdo que pasaron como 3,000, que eran líderes de jóvenes y pastores de jóvenes. So, el equipo de la iglesia de jóvenes empieza a interceder y a orar por los jóvenes. Pero el predicador se baja y ora por uno que está como 6 espacios más al lado de mí. Le da una palabra y cuando va a subir la escalera para subir de nuevo al altar, se voltea y me mira. Papi, imagínate esta escena. 3,000 jóvenes y que el hombre vaya a 2 personas nada más. Los demás fueron los líderes que oraron. No le puso más nadie. Y él se bajó y me dice así, Dios me dice que te diga, en 4 meses viene la transición. Wow. Un año atrás, con alguien de esa misma iglesia me dice, viene la transición. Un año después me da fecha. 4 meses. Sin conocerme, nunca nos habíamos visto nada. Eso fue julio del 2014. Yo llegué y en agosto yo hice mi carta de renuncia al liderato que yo tenía católico. Era un liderato que se conoce como nacional. A ver, yo estaba a cargo de ese grupo a nivel isla. Le puse la fecha de renuncia 4 meses. Wow. Y cada más o menos noviembre y diciembre se cumplían los meses. Ese mismo año, en la asamblea que teníamos, el que es mi pastor hoy, le hablan, estaba en Pueblo del Driving en Bayamón. Y le dicen, hay un grupo que se reúne los miércoles en el teatro de la Universidad Central de Bayamón, en la UCB, que está en la entrada de Valencia. Y hay un muchacho que, mira, dicen que es católico, pero parece evangélico. Y mi pastor le dice a Harold, un muchacho de la iglesia, que es quien lleva a la gente e invita a los predicadores. Contáctame ese muchacho que quiero que venga a predicarle a mis jóvenes. Pero yo era católico todavía. So que si yo estaba loco, más loco estaba mi pastor. ¿Y qué te invitó a predicar acá? Me llevó noviembre 16 del 2014. Yo estaba un viernes en mi iglesia predicándole a mis jóvenes. Y ese día recuerdo que le dije a mi pastor, al que es mi pastor hoy en aquel entonces, le dije, pastor, ayúdame a orar, estoy en una transición. Y yo siempre le decía a Dios, brother, Dios, lleva a un sitio y yo solamente quiero hacer en ese sitio tu voluntad. Tu voluntad. Mi pastor pudo haber sido inteligente, como posiblemente pudiera ser otro, en el sentido de que, mano, este chamaquito es predicador. Cautiva a la gente. Le gusta el estilo a la gente. Me tienen loco en mi iglesia. En vez de yo decir, voy a orar por ti, me lo jalo. Claro. Pero mi pastor en aquel entonces me dijo unas palabras que afirmaron que lo que yo estaba haciendo era de Dios y que ese podía ser un futuro lugar para mí. Me dijo, yo no voy a decirte nada más. Yo lo único que voy a orar es para que tú hagas la voluntad. Wow. ¡Bum! Ahí me sacudió mi espíritu y yo dije, es Dios. Empezó el proceso 2 meses después. Ya estaba en mi iglesia. Me presentan, pero el proceso obviamente con mi esposa fue diferente. Lento. Nosotros llegamos a un acuerdo de locura, como digo yo. Le dije, vamos a hacer algo. Yo voy a respetar lo tuyo. Y ella me dijo, yo voy a respetar lo tuyo. Vamos a hacer algo. El culto de mi iglesia a las 10:30. Y la misa en tu iglesia a las 8 de la mañana. Como la misa dura 1 hora, yo voy contigo a la misa. Y después tú vas conmigo al culto. Y ese fue el acuerdo. Ay, yo no interpuse, yo no le dije, no, que la mujer tiene que seguir al hombre, que el hombre es la cabeza. No. Porque yo sabía que eso tenía que ser algo de ella y Dios. Exacto. Ay, yo no podía porque, acuérdate, yo tenía que velar, ya yo no podía pensar como soltero ni como novio. Yo tenía que pensar como padre de familia. A ver, como hombre, a ver, de la casa y como esposo. Yo tenía que cuidar mi matrimonio y no dejar que una mera visión, por decirlo así, religiosa, afectara a mi familia. Yo fui sabio en esa área. Y llegamos a ese acuerdo.
para hacerte el cuento largo corto, aquí estamos. 5 años después, en la misma iglesia, con el mismo pastor. Mi esposa pasó su proceso. Mi papá, tenemos toda la comunicación. Mi familia hoy poco a poco le está sirviendo al Señor y... Increíble, hermano. O sea, yo estoy aquí, estoy mirándote, pero estoy analizando literalmente todo y como que, ¿sabes? Asimilando. Imagino que las personas que nos están viendo están igual porque es un súper testimonio y algo que yo sabía que tenía que ser algo grande, pero no me imaginaba la magnitud y lo impresionante que es. Y creo que, ¿sabes? Al esa gente escucharte, todo el mundo se tenía que quedar pendiente porque es que es de verdad algo súper impresionante y me inspirador. Y además de todas esas cosas que estás haciendo, yo he visto también que eres un tipo emprendedor, ¿sabes? Te gustan los negocios, te gusta ver a los demás progresar, te gusta ver, ayudar a los demás a que progresen y todo eso. ¿Cómo es Ángelo como emprendedor? ¿Eres así de persona? Pues mira, ¿O qué siempre fue planes algo que tienes? me gustó y tengo uno de mis muchachos, hijos, amigos, familia, hermanos, Ajá. el negro, como yo le digo, a Joshua Vallellani. Por cierto, él fue quien llevó a los muchachos al retiro De en verdad. aquel entonces en el caserío. Fue el primero. So, después ellos se van, incluso él se aparta y De yo me verdad. quedo. Y después soy yo quien lo llevo a otro retiro donde estoy. So, es una relación que tenemos de más de 20 años y Joshua Ujú. siempre fue este visionario que se veía millonario siendo pobre. ¿Sabes? Literal. Siempre éramos los millos. ¿Sabes? Tú lo ves hoy y Ajá. uno de sus actas dice, soy millo. Soy millo. Y obviamente dice hoy es millo porque ya tiene sus hijos, tiene unos gemelos que son terribles. Esos gemelitos son terribles. Pero siempre hablábamos y nos veíamos. Ay, vamos a tener esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro. Y pues siempre nos llamó la atención eso de emprender. Y entonces pues empezando con mi esposa, siempre mi esposa estudió gerencia. Yo después retomé mis estudios, aunque me habían botado de la escuela superior, terminé mi cuarto año, empecé la universidad. Obviamente, como te dije ahorita, las palabras de mi tía influyeron mucho. Ajá. Empecé a estudiar técnico de computadora con sistemas de información en redes para reparar, librar con las redes, ¿verdad? De Ujú. negocio, empresa y qué sé yo. Y cuando ya iba para la práctica, ¡boom! Las palabras. Será un Wow. parásito. Y cada vez que venía esas palabras, yo me renunciaba y me daba de baja. Me metía a oficinista y data entry. De Y verdad. cuando iba para la práctica, Lo recuerda que será mismo. un parásito y un de estos. Wow. Y cuando decido entrar a la universidad, entré por el área de psicología. Y entonces en la orientación, pues me dijeron, mira, para ser psicólogo y ejercer, necesitas maestría o doctorado ya, ¿sabes? El psicólogo es doctor. Ajá. So, yo decía, wow, es mucho dinero aquí, muchos años. Yo decía, yo necesito algo que yo pueda estudiarlo, ejercerlo, mientras pueda seguir estudiando y Ajá. certificándome y en otra área. So, ahí me dijeron, pero mira, ¿qué tú quieres? Y yo decía, mira, ya yo no quiero bregar con computadora, yo estoy bregando con gente en la iglesia, con jóvenes. Ajá. Me dijo, pues, ¿y por qué no estudias trabajo social? Haces una concentración en trabajo un bachillerato en ciencias sociales, concentración en trabajo social, y metes un minor, un grado menor, en psicología. Ahí que era lo que yo Wow. quería. Ajá. So, ahí hice todo ese asunto, esa vuelta, como decimos, y empecé a estudiar. Y entonces me tomó 8 años graduarme. Un bachillerato. Casi Wow. fue un doctorado, pero lo importante fue que lo terminé, como digo yo. Literal. Entre altas, bajas, me matriculaba, me daba de baja, volvía, va. Yo no tenía la madurez que tengo ahora. Mm. So, hasta que decido terminar. Y cuando decido terminar, ya ahí para la práctica, brother. Adivina qué voz apareció. Diadre. Esa tía tuya hay que Apareció amarla mucho, la voz ¿sabes? de mi tía diciendo, será un parásito y vas a ser como mi papá, como tu papá. Y pensé renunciar. Recuerdo que me dio una situación bien fuerte donde por primera vez tuve que reconocer que necesitaba ayuda más allá de la espiritual. Tú sabes que estaba el famoso dicho de que no, los psicólogos son para los locos, yo no necesito. Ajá. No, mis estudios me enseñaron a que la gente, nosotros somos ente y seres biopsicosocial. Hasta ahí nos enseñaron. Mm. Pero no, nos enseñaron biopsicosocial espiritual. Eso fue la área más fuerte.
Si vienes de, obviamente, de años atrás, eclesialmente hablando, pues, tranquilo, Dios lo va a hacer, Dios te va a sanar. Oye, no tengo duda en mi corazón, Dios es poderoso para sanar y para sacar a alguien del hoyo depresivo más grande. Pero creo que también Dios le dio la capacidad a gente, doctores, abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, para ayudar a la gente. Descubrí eso en el camino y me dio un ataque muy fuerte, ¿sabes? Que ahí yo creo que en primera vez que me da una depresión tan fuerte. Empecé con una ayuda psicológica, me ayudaron, retomé los estudios y pues lo terminé. Y fue fuerte porque el día de la graduación mi deseo era que mi papá estuviera conmigo. Ya después de la historia y mi papá, pues por diversas cosas y situaciones, ¿verdad? Que como dicen por ahí, no todo se debe decir, no podía para aquel entonces todavía pisar la isla. Pues era como que algo muy difícil. Era como que o tu graduación o la vida de ese ser que siempre fue tu héroe, aunque causó una marca en ti. Sí, yo quería que él estuviera, pero pues por razones obviamente pues no podía. La cosa fue que recuerdo que estaba sentado con la toga, el birrete, todo ese proceso que te llaman. Fue en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Fueron 5,000 y pico de todas las universidades de Ana Geméndez en Puerto Rico. Me llamaron Ángelo Miguel Hernández Caraballo y yo me paro. Y empiezo a como el desfile. Cuando voy al desfile, escucho esa voz, brother, que me dijo, recuerda que pase lo que pase, tú vas a ser un parásito. Wow. Y que tú vas a ser como tu papá. Y yo empecé a llorar, papá, y me puse cabizbajo. Y de momento, brother, mi celular vibra. En ese momento que tú vas a coger el diploma ese de embuste, porque no es ni el diploma, es el papel. Lo tienes que buscar después. Simulacro. Yo me subo a la toga, brother. Parece una locura, ¿eh? Yo me subo a la toga y saco el celular. Y cuando yo veo, papá, era un mensaje de texto de mi papá. Y me dice, estoy orgulloso de ti. Y quiero que sepas que físicamente no pude estar, pero te estoy viendo. Wow. Y yo decía, me está viendo. Y me dijo, y de momento me entra otro mensaje de texto que me dice, levanta tu cabeza, porque lo que vas a obtener tú te lo ganaste con tu esfuerzo. Papi, cuando yo levanté la mirada, papá, yo me sentía como cuando llegan los artistas a las alfombras rojas, que todos los camarógrafos van encima. Las cámaras de aquel auditorio estaban encima de mí. Cuando yo levanté la mirada, yo me vi en las pantallas. Y fue como destronar aquella voz. Ese mensaje de texto fue como destronar aquella voz y recordarme, tú serás mejor que yo y tú le darás a tu familia lo que yo no pude. Mi papá te dijo ahorita que cuando era barbero estaba estudiando. ¿Y qué estaba estudiando? Estaba estudiando para ser trabajador social. Wow. ¿Sabes? Sin yo pedirlo, sin yo quererlo. Brother, hablándote claro, yo quería ser abogado. Yo quería ser abogado. Terminé siendo trabajador social. Actualmente ejerzo la profesión de trabajador social. No estoy en un lugar. Hasta hace un año atrás estuve trabajando con el pastor Yeste Pereira en los Hogares Nueva Vida y fue una bendición, pero grandísima. Fue una experiencia grande. He trabajado con el Departamento de la Familia en Puerto Rico. Fueron etapas. Y entonces, pues, nos dedicamos hoy al coaching y todas esas cosas. Dentro de nuestro escenario, visión empresarial, damos coaching a empresas, a compañías, organizaciones, damos mentoría a muchachos, ¿verdad? En el grado no tan solamente ministerial, espiritual, sino también personal. Ayudo mucho en mi iglesia en lo que es el área de consejería. Y tengo, pues como decimos, ¿verdad? Por al ladito, clientes de manera privada. Okay. O tengo padres que solicitan nuestro servicio y pues trabajamos con familia sin tener obviamente un lugar, una oficina. O sea, aunque tengamos una oficina obviamente en nuestra casa donde pues hacemos todos los proyectos y todo lo demás, pero trabajamos eso. Ahora obviamente adentrándonos en el área, ¿verdad? Como escritor, como autor de libros. Ajá, eso también quería hablar porque incluso ahorita estaba hablando de eso y te dije, no lo digas. Porque queremos escucharlo. Cuando estábamos hablando de esta tarde me dijiste que te llegó
un libro o algo que tú escribiste, Un te lo estaban, manuscrito. un manuscrito que te lo estaban editando. O sea, me imagino, ¿cómo se dice eso? Revisando y corrigiendo Ajá. todas las cosas y te lo entregan. Este libro, pues, ya más o menos sabemos que se trata de tu vida, de todo eso. Pero ahora sí, revelanos cómo se llama ese libro. El libro te dijo ahorita, ¿verdad? Y te hablé del negro. Ajá. Que él trajo al residencial esa fe que hacía falta allí. Pues él trajo una fe. Lo que pasa es que en el camino la fe en las personas se apagó. Ajá. O la apagaron, o la vida, muchas cosas que le suelen pasar a todo el mundo. A todos nos pasa. Yo tengo un mensaje que se llama así, a todos nos pasa. So, ellos se fueron y yo me quedé. Y cuando me quedé en el proceso, ahí es que Dios me habla de esta famosa palabra imparable. Dios, te levante y tus ojos van a ver cómo levanto una generación de imparables. Y entre la búsqueda de nombres, ok, imparable, unstoppable, el nombre unstoppable como tal, además de Dios darme esa palabra, después yo leí un libro de una escritora y predicadora muy solicitada, por ejemplo, en conferencias como las de Planet Shaker, The Passion, las de Hillsong. Ajá. Se llama Christine Kane. Y Christine Kane tiene un libro que se llama Unstoppable. Y yo lo leí. Y yo dije, este es el nombre que yo quiero. So, todo lo que empezó a girar, en base, obviamente, ministerialmente hablando, giraba en torno a ese nombre. Imparable, unstoppable. Pero yo quería en Puerto Rico crear esta tendencia de que, ¿verdad? Con el respeto, no tengo ningún problema. Quinto aniversario del ministerio, tal, presenta. Ajá. Y entonces yo dije, hermano, ¿cómo yo logro llegar a jóvenes que ya no están en la iglesia con algo distinto que no sea el aniversario del evangelista Ángel? Ujú. El aniversario esto, que no tengo problema, ¿sabes? Yo dije, no, todas mis actividades se van a llamar Unstoppable. Y metí, dije, brother, siendo real, yo no sé inglés ni lo entiendo. Pero todo desde católico, los nombres de los eventos, todos eran en inglés. Ajá. Porque le llamaba la atención a la gente. Era como ese clic, ese gancho. Ajá. Unstoppable, lo que le cambió es el lema nada más por año. Sin límite, este año es sin límite, el año pasado se llamaba We Are One, así. So, todo eso nace y yo digo, le llamo Unstoppable, pero en Puerto Rico. Unstoppable. Entonces, me acordé de esa fue que llegó al residencial y se fue. Y el libro se iba a llamar Generación Imparable. Y el tópico, una fe que sigue aunque otros paren. Wow. Cuando yo le decía eso a la gente no se enganchaba en Generación Imparable. La gente se enganchaba en una fe que sigue aunque otros paren. Literal. Y quitamos una generación imparable y dejamos. Y el libro se va a llamar Una fe que sigue aunque otros paren. Durísimo. So, de verdad. recientemente, yo creo que hace como mes y medio aproximadamente, o 2, hicimos un live y presentamos la portada de lo que posiblemente, ¿verdad?, sería la oficial del libro. Y pues hoy, en esta mañana, nos sorprendieron con el email, ¿verdad?, la editora, enviándonos el manuscrito del primer libro, aunque en medio de la pandemia nació el segundo libro. Wow. Porque el último capítulo del primero, empiezo hablando, ¿verdad?, parte de la historia de la transición. Lo llevo desde antes de nacer, como te he estado hablando Ajá. todo este momento, hasta el momento del 2014. Sí, que cambias de lo Que es el recibo la catolicismo palabra de que viene una transición. Ahí se acaba. Y de momento cierra ese 10º capítulo, más o menos es como el epílogo, lo que le llaman el epílogo del libro. Ajá. Cierra diciendo, esta historia continuará. Y abajo entre paréntesis se llama Somos Imparables. Y la Así idea que de te ponerle deja Somos con las Imparables ganas. es porque el segundo libro se llama Somos Imparables. Con un tópico más desafiante aún. Que lo voy a revelar hoy aquí con ustedes. La exclusiva, El tenemos la exclusiva, segundo mi gente. libro, que no ha salido ni el primero, y ya está el segundo. El segundo libro se va a llamar Somos Imparables y el tópico se llama Cuando fe católica se fusiona con fe evangélica. Diadre.
Que obligado hay que leerlo porque tú dices, ¿cómo es esto? Y nace eso de la fusión, porque yo tengo un chat precisamente donde está el negro y otro amigo de nosotros que se llama Isaac Maliel. Y de momento él comparte una foto de Goku y Vegeta, Dragon Ball. Ajá. Y decía, ustedes dos son el Goku y Vegeta de esta generación. Y de momento cuando yo vi esa imagen, yo me acordé de los que han visto esta serie, ¿sabes? Que ellos dos en algún momento tuvieron que unirse. Porque se dieron cuenta que los enemigos cada vez eran más fuertes. Y ellos solos No podía. no podían. So, ellos tuvieron que entrar en lo que se conoce una fusión. Y para esa fusión tenían que hacer este baile, tú sabes. Ajá. Que si lo hacían mal, la fusión salía mal. Era gordo, Ajá. era esto, era lento. Hasta que lo hicieron bien. So, ahí hablo ya más términos. El segundo libro es más girando a mi experiencia ministerial en estos 5 años. Ok. Desde la transición hasta el presente. Pero el primero, pues ya esperamos estos días tener una reunión ya que hoy me informan en el email con la editora para dar los últimos detalles y entonces pedirle un más o menos para cuándo tú crees que va. Ella me dice para tal fecha, entonces nosotros hacemos una preventa. Durísimo. Y se va a llamar Bueno, Una yo Fe sé que que Sigue, todos los que aunque están viendo otros paren. este podcast, ellos van a comprar ese libro obligatoriamente porque hasta yo quiero uno y lo voy a empezar a leer. Yo no soy mucho de leer libros, yo soy más visual, pero me voy a proponer leerlo. Ese libro nació con todo eso. Llevaba ya más de 5 años, más de 7 años escribiéndolo. Empezaba, paraba, me marcaba una experiencia, paraba, hasta que pues lo terminé 2 meses después del huracán María. Wow. En noviembre de ese año del huracán María, en la ciudad de Orlando estaba. Allá lo terminé y pues desde ese proceso lo aguanté. Revisiones, hasta ahora que ya pues lo entregamos y hemos estado trabajando estos meses. Y obviamente el segundo pues nació en la pandemia. Te diría como en un mes. Lo que en un primer libro me costó 7 años, esta vez ya con otras experiencias, más maduro, conociendo obviamente lo que es la terminología del libro. ¿Por qué? Porque él me conoce, sabe que yo soy un freak adicto a la lectura. Y mi esposa una vez me peleó y me dijo, tú tienes una adicción a los libros. Eso es una adicción. Yo voy a preguntarle a una amiga mía psicóloga a ver si hay algo en el DSM-5 del libro. A ver si hay algo que tiene que haber algo que hable. Yo voy a la librería, me vuelvo loco, salgo con libros. La gente me regala libros y pues en todo ese proceso me gustan los libros, me gustan las medias. De eso vamos a En esa entrar. línea estamos también porque, como te dije y te enseñé, gente, ya el brother vio más o menos, ¿verdad? Lo que va a ser el nombre Vi eso. del proyecto, ¿verdad? De las medias, porque fue algo que también se creó en estos 5 años. Ujú. Creo que te lo compartí por WhatsApp y te dije, brother, quiero que sepas de corazón. Bueno, tú me dijiste, bueno, te hago la entrevista, pero tiene que ser medias locas. Yo me encargué de hacer mi asignación Venimos y con de medias, traer mis venimos con medias medias. locas de SpongeBob. Así que me regalaron, empezando el ministerio, me regalaron unas medias. Y a mí me da con ponerme las medias, tirarme una foto y decir, así nos vamos a predicar hoy. Literalmente, eso fue como ¡pum! Una marca. Ajá. A todos sitios que yo llegaba, me regalaban medias locas. Entonces me empezaron a conocer como el predicador de las medias locas. Los nenes, mami, ese es el de las medias, ese yo lo sigo. Y entonces se creó esa tendencia. Ajá. Y entonces, a decirte verdad, hace 5 años en mi casa no se compran medias, brother. De verdad. De todo el mundo Literal, yo voy a la regalando. iglesia, me regalan medias, me bendicen obviamente con ofrenda y media. Ofrenda, media. Incluso la iglesia, por decirlo así, conservadora. Que a lo mejor puedes chocar por nuestro estilo, ¿ves? Pero como yo siempre le digo a la gente que yo soy un pentecostal, lo que pasa es que soy un pentecostal estéticamente reformado. Exacto. Pero no dejo de ser pentecostal, ¿sabes? Exacto. Aunque me guste esta tendencia de que, por ejemplo, luces así como estamos hoy, humo en los eventos, pantalla, son elementos.
Son elementos que se añaden a la experiencia y que pues de alguna manera la utilizamos como gancho para atraerla a una generación que le gusta eso. Claro. Y entonces pues si secularmente hablando tú vas a un concierto y hay ese elemento, pues yo creo que podrían ser elementos también para, aunque obviamente dentro de la iglesia eso sea muy altamente criticado, porque pues, todo es luce, todo es una brincadera, alborotoso, pero a nosotros no ha funcionado. Y pues yo creo que lo que funciona lo puedo mejorar. Lo que me funciona no lo cambio, me funciona. La tendencia que creamos de media. Y un día hablando dentro de esto de empresarismo dije, con el negro, me dijo, brother, ¿cuándo tú vas a tirar una línea media? Y yo dije, una línea media. Papi, tienes que aprovechar el boom. La gente te conoce por eso. Ángelo. A ver, la gente va. Mira, es una cosa que yo tengo amigos pastores que tienen niños que van a las tiendas, ven las medias, cogen las medias a los nenes, ni tan siquiera las piden para ellos. Para llevártelas. Te las puedes comprar para el predicador cuando vaya a la iglesia. De verdad. Y tú ves que los nenes me esperan. Y al final, mira que el nene te quiere dar un obsequio cuando unas medias. Wow. Unas medias. Entonces, lo que te decía de la iglesia conservadora es que a veces llego, me arrodillo, ¿verdad? Lo tradicional que uno se arrodilla ahora y de momento se me acerca el pastor. Y ve que ya terminé de oración, me voy a parar y me dice, ¿qué medias traiste hoy? Y entonces yo ahí sentado en el altar y tengo que, pararme así, y hacerla así. Ahí, me gusta. Hay muchos pastores que han entrado y entonces la gente me empieza a etiquetear esto. Y pues hubo una tendencia. Vi que estuvo Edison por ahí. Nosotros tenemos un grupo de muchachos que cada vez que ponemos, o vamos a ir con una media, mira, con esta nos fuimos hoy. Y pues hicimos ese de esto. Y entonces pues, obviamente, todo lo de nosotros se llama Unstoppable. Pues, la línea de media, anuncio también, que ya esperamos los próximos meses. Exclusiva. Se va a llamar Unstoppable Socks. Increíble, hermano. Durísimo. Entonces, la idea es lanzar nuestros propios diseños. Obviamente, pues vamos a arrancar con una forma general, pero con la marca. Y pues, estamos en eso. Tengo muchachos que han emprendido. En esta pandemia, pues, sabemos, ¿verdad? La situación. Se cerraron trabajos, gente perdió la economía. Pero también hemos visto la mano de Dios, brother. Hay gente levantando negocios, emprendiendo. Y dentro de ese proceso tengo dos muchachos que abrieron un lugar, ¿verdad? De nutrición. Y entonces entre la búsqueda hablando, pues me dijeron, mira, que nos vino a la mente este nombre. Pero, obviamente, pues, era un stop. Y yo le decía, mira, la realidad yo siempre he dicho que esto no es mío. A ver, aunque a lo mejor yo tenga en el estado el nombre registrado, tal vez a mi nombre, no es mío, ¿me entiendes? Eso es algo de ley y eso me lo dio Papá Dios, como decimos nosotros. Y pues si me lo dio Papá Dios, para bendecir. Tengo la bendición que hay iglesias que hacen campaña o congresos y le ponen Unstoppable. Y algunos me escriben, mira, no te molestes. Y yo, mira, pero ¿cómo me va a molestar? Exacto. Al contrario, algunos dicen, como tú dominas el término, pues queremos que sea uno de los recursos invitados. A su congreso es un Unstoppable, va. El que todo el mundo conoce, como que ven Unstoppable y rápido dicen, Ángelo. Ven la media, Ángelo. Dentro de ese proceso tenemos una corporación, mi esposa siempre ha tenido pues clientes, ha trabajado en producción de eventos con gente conocida aquí en la industria de eso. Pues le brinda servicio, ¿verdad? A empresas conocidas en Puerto Rico. Y pues, de cierta manera, amamos lo que hacemos. Como predicador o ministro hablando. Nos apasiona. Dios nos llamó, no tenemos duda. Y nos llamó un día a dejarlo todo. Y no a tiempo completo. Nos ha sostenido. Pero, pues quise crear una línea para mi futura familia cuando tenga hijos. Estaría brutal, de que, hermano, porque pues, no son solamente respeto, ¿verdad? Tengo grandes amigos, a ver, que admiro. David Valle, que tuvo su familia, un gran hombre de Dios, más de 20, 22 años de trayectoria, sin cobrar un centavo, a tiempo completo. Tú sabes, viviendo en fe. Y pues no tengo problemas, pero pues quiero como que misión no tan solamente vean a Pablo como un predicador, sino que vean que se puede ser predicador, pero se puede ser empresario. Y lo que hacemos lo hacemos
porque un día le dijimos al Señor, Señor, si tú nos bendices, financieramente hablando, nosotros queremos bendecir al ministerio, ayudar. Y pues nos dedicamos a eso. Tenemos un ministerio que viene subiendo. ¿Qué te hace falta? Esto. Tenemos a pastores que empiezan iglesia. Y a lo mejor la persona en una iglesia a lo mejor no tienen para un equipo de sonido. Pues mira, nuestro ministerio tiene una fuente extra. A ver, que bendecimos, ayudamos, damos comida. Una vez al mes salimos a ayudar a darle comida a los deambulantes en un proyecto que se llama Toques de Bendición, dentro de una rama, ¿verdad?, que sale del ministerio, y tenemos su líder y hacemos ronda. Nos vamos en Santurce, Río Piedra y San Juan en los carros, y cuando los vemos por ahí nos paramos, le damos artículos personales, comida y todo eso, pues también pues sale de estas entradas adicionales. El negro tiene su empresa, vende piezas de Banshee, vende perros, Frenchie, tú sabes. Entonces nos hemos ido involucrando en todo eso, obviamente pues para diversificar. Creemos que Dios nos dio una visión de emprendimiento, una visión de empresario, y pues lo estamos viendo. Y pues yo me siento honrado hoy de que me encuentro parado en una plataforma que se trata de eso también. Que aunque, ¿verdad?, ustedes aman la música y todo, pues ¿sabes?, Dios le entregó este pequeño espacio para diversificarse. Y que además de tu trabajo, ¿verdad?, que no tengo duda que lo haces bien, y todo lo que trabajas, ¿verdad?, en la empresa a la cual sirves, Dios te ha entregado esto también para poder ayudar a otros también, ¿sabes? Que esas puertas sean entrada de bendición para muchos que lo necesiten, y a lo mejor no tienen la entrada, el capital para irse con gente, ¿verdad?, que también admiramos y que amamos, y que tienen también estudios, pero a lo mejor no tienen. Y pues hay gente como ustedes que dicen, mira, yo te quiero ayudar, vengan para acá, olvídate. Vamos a hacer algo. ¿Sabes? Como yo, mira, a mí me preguntan, ¿cuánto tú cobras por el coach? Mira, no, de esto, si tú sientes algo en tu corazón, amén, y si no, vamos a hacerlo. Hoy coachamos organizaciones como Monad, Herbalife, Beachbody, empresas, nos llevan a los eventos, ¿verdad?, que hacen empresariales, viajamos, y pues, además de predicador. Y hacemos de todo un poco. Increíble, y ahora, pues, las medias, los libros y... De ese joven que tu tía decía, mira para allá, va a ser como el papá, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Algo que te comía mucho en la mente, y mira lo que eres ahora, ¿sabes? Que yo creo que... Y no te niego, te voy a sacar esto de mi corazón. Me saqué esa espina de la siguiente manera. Acabó la graduación. En la graduación fue mi mamá, la que hoy es mi esposa, y me llevó a mi pastor. Le dije, venga, y él bien encantado, honrado de que yo, ¿verdad?, lo haya invitado a mi graduación. Y me dice, te quiero llevar a comer. Y le digo, pues está bien, pero antes quiero que me haga un favor. Fuimos en su guagua. Llévame a Carolina. Y en Carolina vive mi tía. Y fui a la casa de mi tía. Y entré. Y estaba con mi supuesto diploma. Y ella estaba en el mismo lugar que me dijo aquellas palabras. En el mismo lugar, bro, en la cocina. Cuando ella se volteó, que me vio, yo le sonreí y di con el diploma en la mesa. ¡Pum! Y le dije, te presento al parásito favorito tuyo profesional. Literalmente. Fue algo que después le dije al Señor, perdóname. Fue como una lesión, una lesión a no subestimar. Y es lo que le digo a la gente, nunca subestime. A ver, literal. Yo admiro gente que respeto mucho en el ministerio, conocido y de influencia, que tú traerlo te garantiza un sold out, como decimos nosotros, en eventos y en actividades. Pero creo mucho también en que hay don y talento escondido. Por eso, por ejemplo, la plataforma de los Unstoppable, muy pocas veces vas a ver que yo traigo a un adorador conocido. Siempre traigo bandas que son de iglesia y que yo sé que tienen potencial y que nadie las conoce. Y cuando vienen a ver, wow, pero ¿dónde estaban esta gente? ¿No entiendes? Y pues nos hemos dedicado a eso. Y estamos ahí viendo otras áreas, a ver dónde podemos entrar. Yo no soy músico, me gusta la música, pero volvemos. Tengo gente que canta, que tiene el don, que tiene el talento, pero no tienen el capital. Yo le dije a Dios, todo esto que tú me has dado es tuyo y es para ti. Y pues estamos ahí con 2 o 3 muchachos diciéndome, mira, hazme un favor, escríbeme una canción y cuando la escriba me avisa. Y tengo gente, obviamente, que mira, tengo ¿cuánto tú cotízame? No pregunte, cotízame.
Y no me venga a decir no, que por ser a ti, no, ese es tu trabajo. ¿Sabes? Porque creo que también hay que educar a la gente, brother. Y más al pueblo cristiano. Si llegué Si no me dan por ahí, llegué a eso un no- lugar que eso es se me largo. metía en un terreno. Mano, el pueblo cristiano son peseteros, brother. Aló, Eso era. se escucha, todavía estamos en vivo, ¿verdad? Hello. Mano, no sé por qué mano, tú no vas a ver que King le dice, mira, me puedes rebajar, me puedes... Ajá. Tú pagas por lo que tú quieres, ¿sabes? ¿Por qué no podemos ser así? Mi visión con emprender es esa, enseñarle a los míos de que, mira, paga. Porque eso es un sacrificio, tú no sabes, ¿sabes? Ajá. Estos micrófonos que hoy usamos no costaron 50 ni $100, bro. Aquí hay dinero, aquí hay inversión, hay que honrar. Y pues... Literalmente. Es un tema delicado, pero Sí. en Eso- otro episodio tocamos Cuando este hagamos tema, otro bro. podcast, pues, lo metemos ahí. Pero nada, mano, de verdad que me siento muy bendecido de que puedas estar acá con nosotros. Bueno, Mano, testimonio increíble, además está de decir mano, yo creo que hice todas estas cosas y las hago y las voy a seguir haciendo. Una para llenar mi espíritu y para llenarme, seguir motivándome a más y para que también otras personas puedan ver esto y se puedan motivar a más y digan, si Ángelo lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y que a lo mejor de aquí a 10 años alguien se meta al canal y, Ángelo, ¿quién es ese? Yo como que escuché de él y pueda volver y puedan Claro. seguir. Incluso le hice una entrevista a mi abuela que yo quiero que mis nietos, mis bisnietos la puedan vean. ver y vean de dónde salimos nosotros, o sea, y un testimonio casi parecido, o sea, va todo por ahí acorde a todo eso y, mano, al final de todo bendecido, o sea, gracias por estar aquí, gracias por decirme que sí, sin titubear, eso de verdad lo admiro y lo valoro mucho. Gracias a ti, brother. Y, Claro. mano, cuéntale a la gente dónde te podemos conseguir para que... Pues por las redes sociales, Ángelo Hernández, Ángelo Ministry, y os pueden llamar al número, ¿verdad? Contactarte con nosotros al número del ministerio, 787-210-8392. Pero estamos en todas las plataformas ahí como Ángelo Ministry ahí, o Ángelo Hernández, como tú quieras. Escríbanos, nos gusta socializar con la gente. Como decimos, no somos ministros de oficina. Ajá. Somos del pueblo y para el pueblo. Después de Dios y el orden que tenemos, ¿verdad? Aquí en la tierra, siguiendo obviamente las leyes y todo eso. Después de Dios y eso, quien nos hizo fue el pueblo. Y como nos hizo el pueblo, siempre le hemos dicho a Dios, ayúdanos a ver, a que no importa dónde tú nos lleves y cuán alto lleguemos, nunca olvidarnos de dónde salimos y quién nos hizo. Después Por de eso, eso- como estamos en época de elección, esos 4 años No, más. esos 4 años más, ¿sabes? Y te lo digo, he viajado, he ido a mega iglesias que cualquier predicador, ¿verdad? Anhelaría estar en esa plataforma y Dios me ha dado el privilegio, pero me encanta cuando gente que me dio la oportunidad en el 2015 me llaman. Cancelo lo que sea por estar con esa gente. Literal. Porque fueron los que me hicieron. A ver, eso que el que me conoce sabe que le predico a 50,000 con la misma euforia y la misma actitud que le predico a 5 o a 1. Eso no va a cambiar. El que me conoce, gracias a Dios, en 5 años, no lo digo por mí, lo ha dicho la gente y el pueblo. A ver, no he cambiado, la gente siempre ora por mí. Siempre le pido lo mismo. Ore por mí para que yo no cambie. Y para que, como dicen, no te dañes. Ay, no te dañes. Exacto. Siga orando por mi familia para que pueda seguir, ¿verdad? Con esta actitud y pues seguir siendo genuino sobre todas las cosas. Es lo que siempre busco. El que me conoce de verdad sabe que Ángelo es el mismo en un altar como el mismo es ahora. Y eso es muy importante. Por eso me gustó ahorita, ¿sabes? Cuando empezaste y después te digo, mira, pero sé tú, pero no, tranquilo, jefa. Epa, esta es la actitud que a mí me gusta, que la gente sea real y pues eso me ha ayudado, brother. Mi transparencia, mi honestidad y mi sinceridad con la gente, pues si me preguntas qué es lo que me ha dado éxito con que haya tantos jóvenes detrás de mí queriendo estar conmigo, es eso. Que he sido joven y le he demostrado que no soy un robot y que pues la santidad es algo que se tiene por dentro y se va desarrollando, creciendo en el camino y que pues no somos perfectos, pero estamos llamados a una perfección. Y pues si él lo logró y como hombre que se hizo, pues nosotros también lo vamos a lograr y lo vamos a alcanzar. Así mismo.
Así que gracias, Ángelo, por estar aquí con nosotros. Y gracias, mi gente, por estar aquí en otro episodio más de Ahora o Nunca. Así que recuerden darle like, darle a la campanita y compartir este video con alguien que de seguro, pero mira, mega seguro, yo sé que le va a inspirar y va a querer seguir a más. Así que gracias, mi gente, por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.